Nota estándar. 001. Esta historia no es de mi pertenencia, al igual que las imágenes, personajes y demás, todos los créditos a sus respectivos dueños. Lo único de mi pertenencia es el audio y por consiguiente el video. Espero que les guste esta historia, ya que a mí me encantó. El link de la historia original está en la descripción. También, si puedes, deja tu like y suscríbete. Rojo como un rubí, inserción de Ruby en Steven Universe, creador. Una de muchas máscaras, capítulo 127. Experimentos de campo. Una vez que nos ocupamos de lápiz, en la medida de lo posible por el momento, Pearl, Morganite y yo centramos nuestra atención en la otra pequeña información que aún nos resultaba útil: curar la corrupción. Esto significaba que nuestra siguiente salida sería a uno de los dos lugares donde aún podríamos conseguir esencia de diamante. Como realmente no importaba a cuál fuéramos, finalmente decidimos ir al jardín de infancia Prime, ya que habíamos visto al menos algunos inyectores que parecían intactos la última vez que estuvimos allí. A diferencia de aquella primera visita, en la que entramos y salimos rápidamente, esta vez exploramos metódicamente y revisamos cada cañón y grieta en busca de inyectores intactos para ver si alguno contenía esencia de diamante. Algo que finalmente me hizo darme cuenta de lo inquietante que era el lugar. Algo que, estaba bastante segura, se agravó por el hecho de que nuestro vuelo para llegar hasta allí había mostrado la enorme cicatriz que este lugar representaba en el paisaje circundante. El aire muerto, los cientos de agujeros vagamente con forma humana tallados en la roca con una precisión inquietante, y todos los inyectores delgados que aún se aferraban a las paredes como insectos medio muertos. Todo se combinó para ponerme ligeramente nerviosa. «Arya, ¿estás bien?», preguntó Perla, sacándome de mi trance. «Ah, sí, solo me doy cuenta de que este lugar es un poco perturbador. Realmente no pensé en ello la última vez que estuve aquí, o cuando estaba en el jardín de infancia, pero el lugar se siente un poco raro». Morganita tarareó mientras me observaba. «¿Más de tu programación humana? Tal vez». Pasé una mano por la roca de la pared del cañón. «Este lugar está muerto de una manera que pocos otros pueden igualar. Miles de años y nada ha logrado echar raíces aquí. Ni una sola planta, ni animales, ni siquiera pájaros volando por encima. No creo haber visto nunca lugares tan muertos cuando era humana. Lo más parecido eran probablemente las fotos de desiertos y cosas así». Negué con la cabeza. «No sabrán ustedes dos qué efecto tienen las gemas en incubación en su entorno que provoca todo esto, ¿verdad?». Ambos negaron con la cabeza. «Bueno, es algo que investigaré cuando regresemos al Imperio. Volvamos a revisar esos inyectores». Reprimiendo mi inquietud, seguí adelante en busca de inyectores que aún contuvieran esencia. Desafortunadamente, la búsqueda no resultó muy fructífera. La mayoría de los contenedores de esencia estaban vacíos, ya que se habían usado para inyectar las gemas de la guardería. Los pocos que quedaban estaban a menudo demasiado dañados para ser útiles. Muchos de ellos habían sido claramente destruidos a propósito, casi con seguridad por rebeldes durante la guerra. Pero no todo fue en vano. Logramos reunir alrededor de 1 galón de esencia mezclada que vertimos en un cubo que habíamos traído para ese propósito. ¿Cuántos podría curar, si es que podía hacerlo? Era una incógnita. Por supuesto, eso nos planteó un nuevo problema. ¿Dónde encontraremos una gema corrupta para probar esto?, preguntó Perla. Bueno, siempre podemos preguntarles a las gemas de cristal. Aunque no quiero darles falsas esperanzas, sería la opción más fácil. Perla asintió. Suponiendo que acepten que hagamos el experimento, señaló. Abrió la boca de nuevo para decir algo, pero titubeó. ¿Dónde está Morganita?, preguntó mientras miraba a su alrededor. Parpadeé y miré a mi alrededor. Estaba aquí hace un momento, dije mientras redoblaba mis esfuerzos por encontrarla. Por suerte, aunque no logré encontrarla yo mismo, ella reveló su ubicación rápidamente. Arya. Ven rápido. Lo único que me impedía usar todos mis trucos para correr a su lado era el hecho de que su voz sonaba completamente despreocupada. Claro, los jardines de infancia no estaban precisamente repletos de peligros, pero eso no significaba que fueran completamente seguros. Morganite no andaba muy desencaminada, lo cual no era sorprendente dado el poco tiempo que había estado sin supervisión, y la encontré con una sonrisa feliz en el rostro mientras estaba de pie de una manera que dejaba bastante claro que escondía algo. «¡Excelente! Arya, he encontrado algo que te interesará mucho». «De acuerdo», dije mientras me detenía frente a ella, una pequeña parte de mí estaba tentada de simplemente rodearla y ver qué había detrás de ella.
Una parte de mí que fue fácilmente reprimida cuando le hice un gesto para que continuara. Habías dicho que no te gustaba lo muerto que estaba el jardín de infancia. Pues he encontrado pruebas de que las cosas pueden vivir en el jardín de infancia. Contempla. Una flor. Dijo mientras se hacía a un lado y señalaba dramáticamente una pequeña flor amarilla y azul que se mecía perezosamente con la brisa. Solo pude mirar la flor con asombro. Todo lo que sabía sobre el proceso de creación de gemas, admito que no era mucho, me decía que esto debería ser imposible. ¿Cómo sucedió esto? Me pregunté en voz alta. La mirada engreída de Morganita vaciló un poco mientras se encogía de hombros. No lo sé, admitió. Solo la vi y recordé que mencionaste lo extraño que se sentía que nada viviera aquí y pensé que lo apreciarías. Lo aprecio, le aseguré mientras me acercaba para ver la flor más de cerca. Solo estoy realmente confundido. Dejando de lado mi falta de conocimiento real sobre cómo funciona todo esto, no debería haber simplemente ser una flor. Este lugar es terreno libre. Si esta flor pudiera realmente prosperar, o incluso simplemente sobrevivir, aquí, se estaría extendiendo por todas partes. Sostuve uno de los pétalos con delicadeza y fruncí el ceño, tanto por la aparente incongruencia de las cosas como por un recuerdo que me hacía cosquillas en la parte posterior de mi joya. No hay competencia. Y las cosas se propagan cuando no hay competencia. Los pétalos de la flor revolotearon en lo que definitivamente no era el viento y mis ojos se abrieron de par en par cuando un recuerdo lejano volvió a la superficie. Morganita, aléjate. Morganita no cuestionó mi orden, sino que retrocedió varios pasos en el momento en que se lo pedí. Una vez que estuvo fuera de la zona de peligro potencial, invoqué un kukri y comencé a cavar en el suelo cerca de la flor. Si mis recuerdos estaban equivocados, no quería dañar algo que pudiera dar respuestas sobre cómo hacer crecer cosas en la tierra muerta de un jardín de infancia. Desafortunadamente para mis sueños de una solución fácil al problema del jardín de infancia, mis recuerdos eran correctos y mi esfuerzo hizo que el suelo a mi alrededor retumbara ominosamente. El retumbo rápidamente alcanzó su punto álgido cuando el suelo frente a mí se abultó ominosamente hacia arriba. Un rápido salto hacia atrás me sacó completamente del alcance de la emergencia de la gema corrupta justo a tiempo para que rompiera la superficie y levantara tierra por todas partes. La cosa era, honestamente, un poco decepcionante. Parecía un nabo gris violáceo con 4 patitas cortas y raquíticas, una boca llena de dientes y una flor que brotaba de su cabeza como una especie de señuelo de pez pescador. Incluso cuando me rugió, una parte de mí, una pequeña reprimida por el profesionalismo, se preguntaba si esta cosa realmente sería una gran amenaza. Entonces extendió una mano en la punta de su lengua. Era algo que podría haber esquivado. Estaba preparado para un ataque y, después de todo, había enfrentado ataques más rápidos a corta distancia con regularidad. Pero cuando vi su mano abierta extendiéndose hacia mí, no pude evitar sonreír y dejar que me agarrara. Si quería comerme, era libre de cometer ese error. Tan pronto como la mano se cerró a mi alrededor, comencé a canalizar tanta energía como pude por todo mi cuerpo. Una canalización que alcanzó su clímax justo cuando la cosa me atrajo hacia su boca y cerró sus mandíbulas de golpe a mi alrededor, abrazando por completo la explosión que brotó de mí. Basta decir que la gema corrupta no estaba preparada para manejar una explosión destrozándolo de adentro hacia afuera. Como era de esperar, su primera reacción fue intentar escupirme. Un esfuerzo inútil ya que la mano que una vez me mantuvo cautivo hizo un fantástico agarre. Otro bramido resonó a mi alrededor mientras rugía una vez más. Un rugido que fue rápidamente ahogado por el rugido de otra explosión. Una explosión que no logró resistir. En cambio, estalló en luz mientras su forma física se rendía a las tensiones de literalmente comer 2 explosiones a quemarropa. Una risa divertida escapó de mí mientras mi mano se lanzaba para atrapar la gema que caía. Bueno, eso fue más fácil que las otras gemas corruptas contra las que hemos luchado, comenté mientras me giraba para ver a Morganita y Perla rodando los ojos hacia mí. Por muy efectivo que sea, preferiría que no añadieras ser consumido por gemas corruptas a tus tácticas de combate habituales, dijo Perla mientras negaba con la cabeza, con una pequeña sonrisa en los labios. Si funciona, funciona, respondí encogiéndome de hombros. Dicho esto, creo que ahora tenemos una oportunidad perfecta para probar esa esencia que logramos reunir. Levanté la gema púrpura moteada que había recogido del aire. Pearl inclinó ligeramente la cabeza en señal de aceptación y levantó el recipiente de esencia que habíamos logrado recolectar. ¿Qué hay que hacer?
Sumergirla, supongo, dije, sin estar del todo seguro de si habría que hacer algo más. Poniendo en práctica mis palabras, sumergí la gema en la esencia y la removí un poco, asegurándome de que cada centímetro entrara en contacto con el líquido. Hecho esto, la saqué, la coloqué en el suelo y retrocedí. Y ahora, a esperar. Y vaya espera que resultó ser. A diferencia de las descorporaciones con las que estaba acostumbrado a lidiar, la corrupción no reapareció después de unos minutos. Claro, la estaba comparando conmigo mismo y con mis compañeros rubíes. Gemas diseñadas para ser derribadas y levantarse rápidamente. A menos que esta fuera una gema guerrera, probablemente no iba a reaparecer tan rápido. Y eso suponiendo que la corrupción no alterara sus tiempos de restauración. Pero finalmente, tras casi 4 horas de espera, su gema comenzó a brillar y a elevarse en el aire. Por un breve instante, pensamos que las cosas podrían haber funcionado cuando su forma luminosa se transformó en algo más humano que su forma corrupta, solo para ver nuestras esperanzas frustradas cuando cambió a algo intermedio entre su forma corrupta y la no corrupta. Con un destello, terminó de reformarse en ese extraño estado intermedio. Sus 4 patas se parecían más a lo esperado, pero seguían siendo 4, y su cuerpo conservaba su forma general de nabo. Los pequeños brazos que se retorcían y los ojos que ahora estaban presentes eran prometedores, pero el chillido furioso que escapó de ella al vernos no lo era tanto. Lo único bueno fue que no estaba preparada para luchar contra nosotros en su nueva forma y rápidamente se desvaneció una vez más. Bueno, eso fue decepcionante, dijo Morganita mientras envolvía la gema recién inflada. Quizás la esencia ha perdido su capacidad para reparar la corrupción. O se vio afectada por la explosión que lo corrompió todo, añadió Perla. O lo que sea que se haga para prepararla para la inyección elimina algunas de las partes que necesitamos, dije con un suspiro. Aún así, al menos ahora lo sabemos. Una mueca cruzó mi rostro. Y sabemos que necesitamos intentar conseguir algo de esencia de diamante cuando regresemos al imperio. Muecas similares cruzaron los rostros de Perla y Morganita ante eso. Ya veremos qué se puede hacer, dijo Morganita, aunque su tono dejó claro cuáles creía que eran nuestras posibilidades. Algo con lo que no pude discutir. Capítulo 128. Recordando para mi diversión, a pesar del revuelo que mis revelaciones y la libertad de lápiz habían causado, Morganita, Perla y yo nos adaptamos bastante rápido a algo sorprendentemente parecido a nuestra normalidad anterior. La única diferencia notable era que ocasionalmente veíamos a Lápiz en compañía de una gema de cristal mientras intentaban convencerla de unirse a su bando. No fue hasta más de una semana después, cuando Perla, Morganita y yo visitábamos un castillo en Japón y estábamos sentadas en un banco con vista a un jardín de rocas, un concepto que divirtió muchísimo a Morganita y Perla, cuando finalmente se presentó un cambio. ¿Cómo fue dormir?, preguntó Perla de repente. Parpadeé confundida ante la repentina pregunta antes de girarme para mirarla. ¿Qué? Dormir, repitió Perla. ¿Cómo fue? Sé que los humanos lo necesitan, y entiendo algunas de las razones, pero aún no comprendo realmente cómo es. Dado que tienes experiencia tanto como humana como gema, imagino que serías la persona más indicada para describirlo. Asentí distraídamente antes de encogerme de hombros. Sinceramente, nunca fui fan. Quiero decir, necesitaba dormir, pero nunca me alegró tener que hacerlo. Tampoco ayudaba que no fuera de las que se duermen fácilmente. Algo que dudo que ayudara mucho mi horario de sueño irregular. Así que, para mí, dormir consistía generalmente en estar tumbada una hora dando vueltas, intentando encontrar una postura cómoda hasta que finalmente me quedaba dormida. Dependiendo del sueño, eso significaba que lo siguiente que sabía era que abría los ojos sin recordar nada más, o que había tenido un sueño. Y los sueños son raros. ¿Qué tan raros?, preguntó Morganita, haciéndome sobresaltar un poco por lo cerca que estaba su voz. Al girarme hacia ella, me sorprendió ver que había apartado completamente la mirada del jardín de rocas y se había inclinado para prestar atención a nuestra conversación. Encogiéndome de hombros, me dispuse a empezar a explicar. Bueno, la mejor manera de explicarlo probablemente sería contándote un sueño que tuve una vez. Mi mirada se perdió en la distancia mientras rebuscaba recuerdos en los que no había pensado en años. En mi sueño, estaba en mi coche fuera de la oficina donde trabajaba, nevaba y el coche estaba atascado. Así que les pedí a mis compañeros que mecieran el coche para intentar desatascarlo. Pero empujaron demasiado fuerte y el coche rodó hacia atrás fuera del aparcamiento, cuesta abajo.
Pero en lugar de ser una pendiente corta, se convirtió en un precipicio y de repente me encontré cayendo por el aire dentro del coche. Aterricé en una plaza de aparcamiento, una que tenía techo, y aterricé debajo sin estrellarme. Todo bien, porque era el aparcamiento de un parque de atracciones con temática de leñadores y tenía que reunirme con mi familia, que me estaba esperando allí. Así que salí del coche y me dirigía a verlos cuando me desperté. Miré alternativamente a Morganita y Perla y las vi, comprensiblemente, mirándome confundidas. Con una leve sonrisa, me encogí de hombros. Les advertí que los sueños eran extraños. ¿Eso es normal para un sueño?, preguntó Perla con incredulidad. Bueno, creo que ese fue un poco más extraño de lo normal, ya que me acompañó durante mucho tiempo, pero al menos para mí solían ser así. Era divertido tener esos sueños. Pero si no tenerlos es el precio de no tener que dormir más, no me importa esa pérdida. Me encogí de hombros. ¿Por qué este repentino interés?, preguntó Perla, señalando a un anciano que estaba sentado en el jardín con los ojos cerrados. Me recordó a algunas preguntas que tenía sobre el sueño. Y, como dije, tienes experiencia tanto como humana como Gema y probablemente puedas explicar las cosas mejor que nadie a quien le hayamos preguntado antes. Un brillo travieso apareció en sus ojos. Además, todavía no hemos aprendido mucho sobre cómo eras antes de ser un rubí. Morganita sonrió y casi saltó en su asiento ante eso. Nos distrajimos con tus otras revelaciones, asintió. ¿Cómo te veías antes? Puse los ojos en blanco, pero sonreí. Bueno. Antes era un chico. Alto, pelo largo, fuera de forma. Salté del banco por un momento e hice lo posible por transformarme en algo parecido a como había sido antes. Dado el tiempo que había pasado, casi con seguridad estaba un poco equivocado, pero pensé que era lo suficientemente parecido. ¿Eras hombre?, preguntó Perla mientras me miraba. ¿Eso te causó problemas cuando te convertiste en una gema? Me encogí de hombros y dejé que mi cuerpo volviera a su configuración normal. Una vez hecho esto, me reuní con Morganita y Perla en el banco. Sinceramente, en realidad no. Nunca me importó mucho el género. Soy quien soy y ahora mismo soy un rubí. Además, los rubíes no son precisamente las gemas con apariencia más femenina que existen, y la semilla de datos del rubí ayudó a suavizar las cosas. Lo único que realmente me molestó fue resultar tan bajita. Levanté los brazos al aire. En serio, perdí como un tercio de mi altura. Si no fuera por la metamorfosis, sería yo quien le pediría a la gente que bajara cosas de los estantes altos. Pearl no se molestó en ocultar su risa ante mi arrebato. Eso sin duda explica por qué siempre estás tan feliz de ser alta durante nuestras fusiones. Morganite, por otro lado, asintió solemnemente. Lo entiendo perfectamente. Poder ver por encima de las cabezas de otras personas como Labradorite y Goldstone es maravilloso. Dirigió una mirada fingida a Pearl. Una mirada que quedó completamente socavada por su sonrisa mal disimulada. Algunas gemas simplemente no entienden lo bien que están. No se preocupen, nos aseguró Pearl. Si alguno de ustedes necesita algo de un estante alto, con gusto les ayudaré. Eso me hizo soltar una risita. Lo tendré en cuenta. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Qué hacías cuando eras humana?, preguntó Morganita. Bueno, ya sabes que era programadora, otra de esas cosas que no ocultaba muy bien. Perla y Morganita asintieron de inmediato. Fue tan rápido que casi me sentí ofendida por la facilidad con la que coincidieron con mi evaluación sobre mi incapacidad para ocultar mi rareza. Entonces recordé que realmente era muy mala ocultando mi rareza y sentí que tal vez no habían estado de acuerdo lo suficientemente rápido. Dejando de lado esos pensamientos, me encogí de hombros. Aparte de eso, generalmente prefería estar sola, aunque disfrutaba jugando juegos de mesa y juegos de rol con mis amigos. Una sonrisa irónica cruzó mi rostro. Dato curioso. La persona que eres ahora es en realidad más sociable que la que eras antes. Eso provocó otra ronda de miradas. ¿Verdad? Probablemente el mayor cambio mental que he notado. Puede que ahora sea un poco más impulsiva, pero es lo suficientemente parecido como para que no lo note, y disfruto mucho más de las peleas ahora. ¿Te molesta eso?, preguntó Perla, con preocupación evidente en su rostro. Yo aparté la mirada. Al principio sí. Cuando emergí por primera vez, reprimí mucho de mi programación Ruby. Todavía lo hago con algunas cosas que me molestan. Pero algunas de las otras se han ido infiltrando poco a poco. Suspiré y me recosté. Pero así es la vida. Siempre estás cambiando. El tú de hoy no es el tú del año pasado.
Todo lo que puedes hacer es esperar que tus cambios sean para mejor. Un sentimiento muy humano, dijo Morganita. Las gemas cambian más de lo que les gusta admitir. Claro, me imagino que eso se debe más a que el imperio es muy importante para que todos salgan de la Tierra perfectos para su papel y cualquier desviación es un retroceso. Hay que mantener esa fachada y todo eso. Perla negó con la cabeza. Aún así, tu fácil adaptación es impresionante. Negué con la cabeza. Esto es solo después de 20 años de poder adaptarme. Como dije, solía reprimir mucho de mi programación Ruby. Además, estaban mis pequeñas sesiones de desahogo. Ante las miradas intrigadas de Perla y Morganita, expliqué. De vez en cuando, todo lo que estaba reprimiendo se volvía demasiado y me desahogaba en el cuartel. Lo que significaba que me metía en uno de los agujeros, golpeaba la pared, gritaba y, en general, lanzaba fuego por todas partes. Me froté la nuca con timidez. Fue, en realidad, lo primero que hice en el cuartel después de que me dieras ese recorrido por la mansión y me dijeras que el lugar era insonorizado y capaz de soportar cualquier cosa que yo pudiera lanzar. Sonreí un poco y sentí una leve oleada de orgullo por mi joya. Por cierto, eso resultó ser falso. Mi primera sesión de desahogo logró, de hecho, agrietar un poco una de las paredes. Morganita me miró fijamente un momento antes de entrecerrar los ojos mientras me examinaba de arriba a abajo. Tras unos instantes, resopló y asintió. Supongo que entiendo que te desahogues así. Ante la mirada incrédula de Perla, levantó un dedo y me señaló. El colapso de Rose Quartz, dijo simplemente. Los ojos de Perla se abrieron de par en par antes de asentir a regañadientes. Sí, supongo que Aria puede ser sorprendentemente emocional a veces. Hizo una pausa y pensó un momento antes de mirarme. Quizás un efecto secundario de reprimir algunas de tus tendencias, Ruby. No lo creo, dije negando con la cabeza. Siempre he sido de las que a veces golpean una almohada y cosas así para desahogarse cuando las cosas se ponen demasiado difíciles. Hacía tiempo que no lo hacía, pero me he topado con cosas más estresantes aquí que en mi vida anterior. Aunque no puedo decir que esté descontenta. Les dediqué una sonrisa a Morganita y a Pearl. ¿Hay algo más que quieran saber? Eso desencadenó una avalancha de preguntas. Desde cosas mundanas como qué tipo de libros, series y juegos me habían gustado en mi vida anterior, hasta cosas más extrañas como lo que se sentía al crecer, e incluso cosas más personales como cómo era mi familia en mi vida anterior. Fue extrañamente reconfortante poder hablar de todo eso con ellas. Rememorar esos recuerdos de tiempos lejanos y poder compartirlos con alguien más. Era una paz que, con nostalgia, deseaba haber tenido la fuerza suficiente para alcanzarla antes. Aunque las preguntas de Pearl sobre la mecánica del sexo y temas relacionados derivaron en conversaciones bastante incómodas. Capítulo extra. 15. Perla de cristal, te veo luego, prometió Perla mientras se despedía con la mano de la gema de cristal de montaña, un K0M5QK, con la que había pasado la noche hablando. 5QK no era la primera, ni siquiera la 10ª, gema que Perla Púrpura le había presentado en un intento de conseguirle nuevas amigas. Amigas que, al menos como Perla Púrpura esperaba, podrían convertirse en algo más con el tiempo. Una meta que Perla aún no se atrevía a desear que se cumpliera. A pesar de los consejos de Perla Púrpura y sus amantes, Perla seguía aferrándose a la esperanza de que Rose algún día le correspondiera. ¿Y qué si Rose se había esforzado por distanciarse de algunas de sus anteriores maneras románticas de pasar el tiempo? ¿Y qué si Perla a veces pasaba un día entero sin hacer más que tener una breve conversación con Rose? ¿O si ya no le permitían verla dormir? Perla resopló para sí misma y apartó esos pensamientos. Un acto con el que ya estaba bastante familiarizada. Una parte de ella deseaba poder enfadarse más con Perla Púrpura. Pero la insoportablemente perspicaz gema, tras un breve período de ensayo y error, había logrado empezar a elegir gemas que a Perla realmente le gustaban. Aún más irritante, solo cuando Perla Púrpura explicó sus observaciones, Perla misma se dio cuenta de sus preferencias. Gemas más altas, generalmente más robustas, que podían reír y ser serias cuando era necesario. Con una especial predilección por aquellas dispuestas a desafiar lo convencional y seguir sus deseos en lugar de estar atadas por la tradición o la convención, y que además tenían un lado tierno con sus seres queridos. Claro que, incluso habiendo comprendido bien las preferencias de Perla, no todas las elegidas por Perla Púrpura habían llegado a ser algo más que conocidas. De hecho, solo con unas pocas Perla había decidido pasar tiempo más de una vez.
Esas pocas con las que se reencontró quizás no tuvieron la chispa romántica que Perla Púrpura claramente esperaba, pero tenían el potencial para ser buenas amigas. Algo que había escaseado terriblemente durante los últimos milenios. 5 Kuka sentía que sería una de esas amigas. Era sorprendentemente tímida para una gema de su imponente estatura y le había costado abrirse, pero cuando lo hizo, resultó ser una conversadora maravillosa. Alguien que se interesaba por las cosas más delicadas de la vida, a pesar de que sus extremidades rocosas la hacían poco apta para muchas de ellas. Pearl, por supuesto, la había animado a seguir intentándolo, aunque no se sintiera del todo a gusto. La Tierra era un lugar para aprender a ser quien uno quería ser, y si 5 Kuka quería bailar como una perla, Pearl estaría encantada de darle consejos cuando los necesitara. Probablemente no era exactamente lo que Purple Pearl había esperado cuando las presentó, pero aún así lo disfrutó. Dicho esto, esas lecciones no iban a ocurrir pronto. 5 Kuka necesitaba un poco de tiempo para repasar lo que Perla le había enseñado hasta el momento y decidir qué quería hacer a continuación. Esto significaba que la tarde de Perla estaba libre y tenía muy poco que hacer. Algo que disfrutaba, ya que una tarde verdaderamente libre era aquella en la que no tenía que vigilar a Lápiz. A pesar de sus disculpas y explicaciones, Lápiz seguía sin olvidar que Perla la había dejado encerrada en su gema durante décadas, lo que casi siempre provocaba que sus interacciones fueran tensas, en el mejor de los casos. Con Lápiz atendida, era libre de dedicarse a sus formas preferidas de pasar el tiempo libre. La principal era, por supuesto, pasar tiempo con Rose. Luego, con Greg, Steven y las demás gemas de cristal. Algunas de las gemas de colores diferentes, así como Perla Púrpura, venían después, pero, en comparación con la gran cantidad de gemas disponibles, eran pocas. Desafortunadamente, Rose se había tomado el día libre para llevar a Steven a un bosque donde crecían algunas de sus plantas, y Greg los había acompañado. Ruby y Sapphire estaban en otra de sus excursiones de un día, donde pasaban todo el día intentando sorprenderse mutuamente con gestos románticos, pero generalmente terminaban fusionándose antes de la mitad. No es que les importara. Amethyst estaba ocupada con Lápiz, algo que a Pearl no le preocupaba demasiado. Por mucho que quisiera a Amethyst, no compartían muchos intereses. Y Bismuth, hola Pearl. Pearl se detuvo en seco ante el grito repentino. Antes de darse cuenta, una sonrisa cruzó su rostro al reconocer la voz que había gritado. Al darse la vuelta, su sonrisa se amplió al confirmarse su suposición. Bismuth. ¿Qué haces aquí? Pensé que estarías en tu forja trabajando en esos materiales para el retiro de la isla Máscara. Bismuth rió entre dientes mientras se acercaba a Pearl y la abrazaba. Terminamos temprano. Dijo mientras apretaba a Pearl un momento más antes de volver a bajarla. Algunas de esas rubíes fundidas aprenden muy rápido en la forja. Su sonrisa se desvaneció un poco y adquirió un matiz de nostalgia dolorosa. Era casi como trabajar con la tripulación durante la guerra. La sonrisa de Pearl también se desvaneció un poco. Bismuth se había adaptado al nuevo mundo en el que se encontraba con una rapidez asombrosa. Tanto que había momentos en que Pearl casi podía olvidar que había estado ausente durante tanto tiempo. Pero luego estaban momentos como este, donde las cicatrices de haber perdido a todos en un instante eran claramente visibles. Encontraremos la manera de curarlas, le aseguró Pearl a Bismuth mientras le ponía una mano en el hombro. Bismuth le sonrió y puso una de sus manos sobre la de Pearl. Sí. Porque somos las gemas de cristal, dijo mientras le apretaba la mano a Pearl. La miró fijamente unos instantes antes de negar con la cabeza. Entonces, ¿qué has estado haciendo? Hace tiempo que no venía. Oh, lo de siempre, dijo Pearl mientras retiraba la mano del hombro de Bismuth y le indicaba que caminara con ella, algo que Bismuth hizo sin dudarlo. Ayudando a las de colores diferentes a acostumbrarse a vivir en la tierra, manteniendo la casa limpia, yendo a las pequeñas semicitas de Purple Pearl. Bismuth tropezó un poco y se giró para mirar a Pearl con confusión. ¿Semícitas? Pearl puso los ojos en blanco con una sonrisa. Sí, les pedí consejo a ella, a Morganite y a Arya sobre cómo iniciar una relación de 3 personas con Rose y Greg. Resopló y se cruzó de brazos. Dijeron que era improbable que funcionara y Perla Púrpura ha estado intentando encontrarme a alguien con quien me viera en una relación. ¿Y, ha encontrado a alguien? Preguntó Bismuth lentamente. Perla negó con la cabeza, comprendiendo perfectamente la confusión de Bismuth ante la perspectiva. Por supuesto, estaba bastante acostumbrada a la devoción, no a la obsesión, de Perla por Rose. La idea de que pudiera encontrar a alguien así en tan poco tiempo era una locura. No.
Hay algunas con las que podría verme siendo amiga, pero desde luego nada romántico. Suspiró, aunque esta vez una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Aunque tener más gemas con las que relajarme ha sido muy agradable. Rubí y Zafiro suelen estar con Garneto pasando tiempo juntas, y Amatista, negó con la cabeza. Pasar tiempo con Amatista puede ser agotador. ¿Y tú? Lanzó una mirada fingida en dirección a Bismuto. Normalmente estás en tu forja o cazando gemas corruptas. Bismuth rió nerviosamente mientras se frotaba la nuca. Sí, bueno, todavía estoy resolviendo algunas cosas. Pearl hizo una mueca y asintió. Después de todo, lo que Rose le había hecho a Bismuth, por muy justificado que pudiera haber sido, no era algo que pudiera simplemente ocultarse. Había dolido cuando Rose reveló lo que había hecho. Tanto porque era un secreto que Rose no le había confiado, como porque les había arrebatado a Bismuth durante todos esos años. El único consuelo era que, aunque involuntariamente, había asegurado que Bismuth se librara del destino que habían sufrido el resto de las gemas de cristal. Bismuth, ajena al monólogo interno de Pearl y aparentemente interpretando su silencio como acusatorio en lugar de contemplativo, se apresuró a hablar. Pero si quieres puedo venir más a menudo. No, está bien. No querría presionarte, Pearl se lo aseguró. Puedo soportar un poco de presión, dijo Bismuth con una sonrisa mientras se golpeaba el pecho. Además, probablemente debería conocer a las nuevas reclutas que no vienen a la forja. No somos tantas como antes, pero tenemos suficientes como para que deba reunirme con todas al menos una vez. Perla se iluminó y juntó las manos. Oh. Podría llevarte a conocer a algunas. Podríamos pasar el día allí. Bismuth sonrió y asintió. Me parece bien. ¿Cuándo quieres hacerlo? Perla se detuvo a pensar un momento. No tenía nada que hacer ahora mismo y hacía tiempo que no pasaba tiempo con Bismuth. Además, Bismuth había dicho que había terminado temprano y que no parecía tener nada que hacer en ese momento. ¿Te vendría bien ahora mismo? Me parece bien, dijo Bismuth de inmediato. Una sonrisa pícara cruzó su rostro mientras extendía una mano. ¿Vamos a ver a Bismuth? Pearl soltó una carcajada a tomar la mano de Bismuth. Sin duda, el día prometía ser estupendo. Capítulo 129. Un propósito. Nuestro día había comenzado como la mayoría. Nos reunimos para decidir qué queríamos hacer. Pearl y yo no teníamos una opinión firme al respecto, mientras que Morganite miraba dos papeles que había impreso hacía rato sobre lugares para visitar, tratando de decidir a qué edificio histórico quería que fuéramos. Afirmaba, por tercera vez en esa hora, que estaba a punto de decidirse cuando Lapis se acercó a nosotras, seguida por Cristal Pearl con cierta vacilación. «Ustedes tres son del Imperio, ¿verdad?», preguntó Lapis sin preámbulos. «Sí», respondió Morganite distraídamente mientras seguía mirando los papeles. Contrario a lo que Lapis claramente deseaba, no dijo nada más. Pearl y yo sonreímos y pusimos los ojos en blanco ante el total desinterés de Morganite antes de dirigir nuestra atención a Lapis. «Sí», confirmó Pearl. «¿Había algo en particular que quisieras saber sobre cómo es ahora?» Si a Lapis le incomodaba que una perla tomara el control de la conversación, no lo demostró. «Así que es diferente». Perla suspiró y asintió. «Sí. Según las gemas más elocuentes de la Era 1, las cosas han cambiado bastante en la Era 2. Si bien el rostro de Lapis se iluminó con la respuesta de Perla, la terminología la tomó por sorpresa. ¿Era 2? El cambio en todo, en realidad, después de que Rose Quartz fingiera su destrucción, fue suficiente para que los diamantes declararan el comienzo de una nueva era para el Imperio. La era anterior ahora se conoce como Era 1, y la actual es Era 2. ¿Incluso ustedes tres la llaman Rose Quartz?», preguntó Lapis. Perla asintió. «Es el nombre por el que desea ser conocida», me señaló. «Así como Aria prefiere eso a ser conocida como Rubio 9B, Rose lo prefiere a Diamante Rosa. Sería de mala educación hacer lo contrario». Lapis parpadeó y se volvió hacia mí. «Aria». «Hola», dije saludando con la mano. Me miró fijamente un momento antes de darse cuenta de algo. «Tú fuiste quien logró que me liberaran». «Ah, ¿mencionaron eso?» «No diría que hice mucho. Solo propuse una idea que casualmente te liberó», dije encogiéndome de hombros. Como era de esperar, mi humilde respuesta provocó una burla no solo de Lapis, sino también de Pearl, Morganite y Cristal Pearl. Burlas que, estaba bastante seguro, Morganite y Pearl tenían razones muy diferentes a las de los demás para expresar. Lapis me miró fijamente unos instantes más antes de negar con la cabeza y volverse hacia Pearl. «¿Cómo está el Imperio ahora?».
Entre Perla, Morganita y yo pudimos abarcar prácticamente todo sobre cómo había cambiado el imperio con el cambio de eras. Bueno, principalmente Morganita y Perla. Yo tenía la información básica que provenía de mi conocimiento preprogramado, pero era, en el mejor de los casos, superficial. Morganita y Perla, por otro lado, tenían mucha experiencia escuchando a las gemas de la Era 1 divagar sobre todas las cosas que eran diferentes aquí en la Era 2. Divagues que generalmente estaban muy sesgados hacia la glorificación de la Era 1 y la denigración de la Era 2. Dicho esto, Lápiz era muy propia de la Era 1. Una que no estaba contenta con lo que describíamos de la Era 2. Claro, ese disgusto parecía estar arraigado principalmente en lo diferentes que eran las cosas. El cambio hacia un statu quo más basado en la tecnología frente a la versión más mística y potenciada por gemas del imperio con la que ella recordaba y soñaba durante milenios. Era casi cómico lo confundida que estaba por nuestros datapads. No es que me sorprendiera demasiado su reacción. Por lo que había entendido, el imperio había cambiado más en los 1000 años posteriores a que Rose fingiera su destrucción que en casi toda su existencia anterior combinada. Si bien el ritmo de cambio se había ralentizado drásticamente después de eso, seguía cambiando mucho más rápido de lo que Lápiz estaba acostumbrada. Aún así, era evidente que, a pesar de su incomodidad por cómo habían cambiado las cosas, seguía añorando lo que una vez tuvo en el imperio. Algo que le dejamos bien claro que no iba a conseguir. ¿Por qué te empeñas tanto en convencerme de que me quede aquí aunque planeas volver? Preguntó Lápiz después de un rato. Porque no tienes que volver, respondió Morganita, con un tono teñido de nostalgia. Si no volviéramos, otros vendrían a buscarnos tarde o temprano. E incluso si no fuera así, aún tendríamos que volver para evitar que las gemas de mi hogar fueran redistribuidas a otros hogares, probablemente menos tolerantes. Perla asintió y dio su opinión. Nuestra presencia en el imperio también nos permite transmitir información a las gemas de cristal. Cosas como el clúster probablemente habrían pasado desapercibidas hasta el último momento sin las advertencias que recibimos y les hicimos llegar a las gemas de cristal. El rostro de Lápiz se contrajo al oír mencionar el clúster. Algo que consideré una señal muy prometedora de que simpatizaría con las gemas de cristal. O al menos, que sería menos probable que volviera corriendo al imperio. Además, evita que te metan en prisión en cuanto el imperio te capture, añadí encogiéndome de hombros. Lápiz se tensó momentáneamente ante la mención casual de que la metieran en otra prisión tan pronto después de haber sido liberada de la que la había mantenido atrapada durante miles de años. ¿Entonces debería rendirme? ¿Y quedarme sentado en esta roca primitiva para siempre? Oye, la tierra no es tan mala, exclamó Morganita con vehemencia. Bajó la mirada hacia los papeles que hacía rato había dejado de considerar antes de asentir con decisión. Y lo demostraremos. Ven con nosotras en nuestro viaje. Lápiz y Cristal Pearl miraron a Morganita sorprendidas, mientras que Pearl y yo sonreímos ante la acción perfectamente racional de Morganita, al menos para ella. Empezó Lápiz antes de volverse hacia Cristal Pearl. Cristal Pearl resopló y levantó las manos. Bien. Ustedes tres pueden encargarse de ella por ahora. Hizo una pausa y le dirigió a Lápiz una mirada de disculpa. Solo si quieres ir con ellas, claro. Lápiz se volvió hacia nosotras, mirándonos una por una. Su mirada se posó en mí durante más tiempo y no pude evitar preguntarme qué estaría pensando mientras lo hacía. Finalmente, tomó una decisión y asintió. Iré con ustedes. Morganita se animó mucho al oír eso y levantó con entusiasmo el papel que había elegido para nuestro próximo viaje. Un palacio particularmente opulento en Versalles. El viaje en sí transcurrió sin mayores incidentes. Aunque era evidente que Lápiz no sabía muy bien qué pensar de la nave de la Segunda Era. Pasó todo el breve viaje observando la nave con una mezcla de desconfianza y curiosidad a regañadientes. Desafortunadamente, esto marcó la pauta para todo el viaje con ella. Tener que aterrizar a una buena distancia para evitar molestar a los lugareños. Recibido con un suspiro de fastidio. El palacio en sí. Comparado con desdén con los edificios del imperio. Las multitudes. Molestas. Especialmente cuando alguna que otra persona reconocía que éramos gemas. Finalmente, la actitud general de Lápiz logró minar incluso el entusiasmo de Morganite por ver edificios nuevos e interesantes, y nos retiramos a una zona apartada donde nadie nos viera. Algo que, en última instancia, significó subir al tejado para garantizar la mayor privacidad posible. Lápiz. Si vas a criticar todo sin más, ¿por qué aceptaste venir con nosotras?
Preguntó Morganite en cuanto llegamos al tejado. Lápiz la miró fijamente un instante antes de apartar la vista. No lo sé. Morganite la miró fijamente unos instantes antes de volverse hacia mí y hacerle un gesto. Cuando solo me encogí de hombros, ella hizo un gesto aún más enfático. Respiré hondo y exhalé lentamente, di un paso al frente y me estrujé el cerebro pensando en qué hacer. A pesar de toda la confianza que Morganite tenía en mí, ya fuera por mi conocimiento de Lápiz o por los poderes de seducción de los que ella y Perla suelen bromear, todavía me sentía completamente fuera de lugar. Mis poderes de seducción eran poco más que decencia básica y desdén por el sistema de castas, mientras que mi metaconocimiento no era precisamente útil aquí. Claro, tenía vagos recuerdos de Lápiz de la serie, pero esa era una Lápiz que se había hecho amiga de Steven, traicionada por el Imperio por segunda vez, había pasado por todo el asunto de Malachite y mucho más que sin duda estaba olvidando. Esa Lápiz podría haber venido del mismo lugar que esta, pero eran personas muy diferentes. Esta no tenía a Steven. En cambio, tenía a Rose Quartz. Ella tenía los mensajes necesarios, pero algo contradictorios, de cuidado y control en el deseo de Rose de ver a Lápiz prosperar, a la vez que restringía cómo podía hacerlo. Solté otra respiración larga y lenta para centrarme antes de acercarme para ponerme a la vista de Lápiz. Oye. ¿Quieres hablar? Una ceja se alzó ligeramente mientras me miraba. Por un momento, una mueca cruzó su rostro antes de que se apartara de mí. No me moví para volver a ponerme en su campo de visión. Simplemente me quedé donde estaba y esperé a ver qué hacía. Mis esperanzas se vieron recompensadas cuando Lápiz refunfuñó y se giró para mirarme de nuevo. ¿Qué se supone que debo estar haciendo? Preguntó. Bueno, supongo que estás hablando de algo un poco más importante que lo que se supone que debes estar haciendo ahora mismo, dije. Cuando me miró con una mirada poco impresionada, puse los ojos en blanco y continué. Bueno, en resumen, lo que te haga feliz sin lastimar a otras personas. Lo que, sí, significa que no puedes volver al Imperio sin que te borren la memoria. Claro, esa confrontación va a ocurrir eventualmente, pero preferiría que fuera cuando Rose esté lo más preparada posible y que te vayas corriendo con todo lo que has aprendido aquí definitivamente acelerará ese cronograma. Lápiz me miró fijamente por un momento antes de negar con la cabeza. ¿Qué me hace feliz? Eso es fácil de decir para ustedes tres. Señaló a Morganite. Puede que no hables ni trates con otras gemas como una Morganita, pero sigues observando y diseñando edificios. Su dedo se dirigió a Perla. Y el hecho de que a veces controles a tu dueña no te hace diferente de las demás perlas que son devotas a las suyas. Finalmente, se dirigió a mí. Y sigues siendo la guardaespaldas obediente, aunque todo en ti esté completamente desquiciado. Bajó la mano y su expresión se ensombreció. Aunque ustedes tres estén desquiciadas por ello, siguen haciendo lo que el Imperio quiere que hagan. Yo no puedo hacer eso. Un pequeño hilo de agua se extendió desde su gema y se enroscó alrededor de su brazo. Los tres nos tensamos ligeramente por si acaso tramaba algo nefasto. Sin importar si notó nuestra preparación o no, elevó el agua para que flotara sobre su mano y la hizo girar hasta convertirla en un disco similar a una sierra circular. Solo el hecho de que claramente no apuntaba a ninguno de nosotros nos impidió saltar hacia adelante para detenerla. Pero no puedo hacer eso. Mi propósito es dañar estas cosas que les importan a las gemas de cristal. Destruirlas. Cortarlas y reorganizarlas para que se ajusten a los diseños de los diamantes. Su mano se movió rápidamente hacia una de las torres del palacio y el disco de agua salió disparado hacia ella. Para sorpresa de todos, Morganita reaccionó rápidamente imitando su movimiento. Envió un ventilador invocado apresuradamente que giró por el aire como una sierra para interceptar el agua antes de que impactara contra algo. Atravesó el agua con sorprendente eficacia y, aunque no la eliminó por completo, tomó a Lápiz lo suficientemente desprevenida como para que perdiera el control y el agua salpicara inofensivamente contra el edificio. Mientras todos la mirábamos, Lápiz sorprendida, Pearl y yo orgullosas, asintió para sí misma. Por favor, no dañen el edificio. Si bien estoy segura de que podría repararlo, preferiría no tener que hacerlo, dijo con un aire frío que solo se vio ligeramente afectado por el hecho de que no podía evitar sonreír con autocomplacencia. Después de un momento, Lápiz logró recomponerse lo suficiente como para continuar con lo que había estado tratando de decir, aunque ahora miraba a Morganite con la misma cautela con la que me había estado mirando a mí habitualmente. Soy una creadora de mundos. Es mi propósito. Es lo que me hizo feliz. No puedo seguir siendo eso y mantener feliz a Diamante Rosa.
Entonces no trabajes a nivel de mundos, dijo Morganite, quizás un poco más bruscamente de lo que la situación requería. Volviéndose hacia Pearl, extendió una mano. Pearl, ¿puedes sacar una de las tallas que Goldstone hizo para ti? Pearl sonrió y rápidamente invocó una de las esculturas de madera que Goldstone había hecho durante su primera fusión. Una sonrisa similar cruzó mi rostro al ver lo impecable que la había mantenido todos estos años y el cuidado con el que se la entregó a Morganite. Esto, dijo Morganite mientras sostenía la talla como si fuera una obra de arte invaluable, fue tallada durante mi primera fusión con Arya. Su arma fue usada para cortar, pero en nombre de hacer algo para Pearl. Su mano recorrió las áreas de madera oscurecida. Su fuego usado de la misma manera para embellecer, en lugar de destruir. Levantó la talla para que Lapis pudiera mirarla más de cerca. Algo que parecía hacer a pesar de sí misma. Creo que podrías hacer lo mismo. Puede que hayas sido hecha con un propósito destructivo en mente, pero eso no significa que no puedas hacer algo diferente. Usar tu agua para esculpir algo más pequeño. Hacer algo lo que quieras hacer. En lugar de lo que te dicen que hagas. Sonrió y miró la talla por un momento antes de devolvérsela a Pearl. Y si eso no te satisface, entonces tal vez haya algo más que puedas disfrutar. Si bien admito que me mantengo muy cerca de mi propósito en la mayoría de los casos, Pearl y Arya han encontrado satisfacción en muchas cosas en la Tierra fuera de su propósito. La mirada de Lapis permaneció fija en el espacio que la talla había ocupado antes de que fuera devuelta a la gema de Pearl por unos segundos más. Finalmente, el hechizo se rompió y su expresión volvió a la mirada ligeramente gruñona a la que nos habíamos acostumbrado a ver durante el viaje. Lo pensaré. ¡Excelente!, dijo Morganite con una palmada. Ahora que esa crisis está resuelta, volvamos a explorar el palacio. En uno de los folletos se mencionaba específicamente el ala este como un lugar precioso para contemplar al atardecer, y creo que aún podemos llegar a tiempo. Con esa declaración, Morganite saltó del tejado, lo que provocó que el resto de nosotros, incluso Lapis después de un pequeño empujón, la siguiéramos. Capítulo 130. Graduación. Cuando recibí la noticia de que los seres de colores diferentes, por fin, se graduarían de sus clases de aclimatación a la Tierra, no estaba muy segura de qué esperar. Las dos graduaciones en las que había participado habían sido polos opuestos en cuanto a pompa y circunstancia. Mi graduación de la preparatoria había sido muy formal y todo un acontecimiento, mientras que mi graduación universitaria simplemente consistió en pasar por una oficina a recoger mi diploma. Claro, fue una decisión mía, ya que no quería arriesgarme a que se repitiera mi graduación de la preparatoria. Era una diferencia tan grande que no le di mucha importancia. Confiaba en que no sería nada que me pillara desprevenida. Naturalmente, me equivoqué. Las gemas de cristal se las arreglaron para organizar lo que más o menos fue una gran fiesta callejera para celebrar la graduación de los seres de colores diferentes, e incluso lograron involucrar a una parte sorprendente de Beach City. Un buen número de restaurantes locales trajeron comida para los humanos y las gemas que se animaron a comer, y varias personas instalaron múltiples áreas de entretenimiento para que todos disfrutaran. Juegos al aire libre, una pista de baile que alternaba entre un DJ aficionado y alguna que otra actuación en directo, una de las cuales fue la de Greg, y mucho, mucho más. Incluso había un tanque de agua para mojar a los humanos. Había esperado que los asistentes humanos se limitaran a un puñado. Samantha, Klaus, Jeremy y Brigil habían aparecido, por supuesto, pero junto a ellos y un grupo de una veintena de humanos homenajeados por su ayuda con el programa, y con ellos llegó una verdadera horda de humanos. Muchos de los cuales se mezclaban alegremente y con facilidad con los seres de colores diferentes. Mirara donde mirara, veía humanos y gemas hablando, jugando, bailando y, en general, actuando como si nada fuera extraño en la interacción de las dos especies. Honestamente, me alegró un poco ver que los intentos de todos por unir a humanos y gemas funcionaban tan bien. Morganita y Perla se habían alejado para hacer sus propias cosas. Perla se había enfrascado en una conversación con Bismuto. Una conversación muy absorbente dada la mirada sorprendentemente intensa en su rostro. Morganita, por otro lado, había llegado a una reunión de planificación con un grupo de seres extraños que buscaban ayuda para desarrollar la isla Máscara con algunas comodidades más allá de las sencillas viviendas ya construidas. Eso me dejó vagando y disfrutando de las vistas, los sonidos y la comida al azar mientras me dejaba envolver por el bullicio de la fiesta. Pasé un par de horas conversando brevemente con algún humano o gema ocasional. Ninguna de esas conversaciones duró mucho.
Hasta que, mientras deambulaba por las afueras de la fiesta, una voz familiar sonó a mis espaldas. Hola, Arya. Me giré y vi el rostro familiar de Party Sapphire. Una Party Sapphire sorprendentemente sola. Party, la saludé con un asentimiento. ¿Glass y Ruby haciendo lo suyo? Party asintió. Montan Glass está hablando con una amiga que hizo en la biblioteca. Una sonrisa cruzó su rostro. Le ha encantado leer y desde entonces es una asidua visitante de la biblioteca. Incluso ha conseguido su propia tarjeta de biblioteca para sacar libros sin tener que pedirlos prestados a nombre de Greg. Molten Ruby está intentando hundir a Rose Quartz en el tanque de agua. Hasta ahora ha lanzado 4 pelotas al océano. Bueno, esperemos que lo consiga antes de que se les acaben las pelotas. Y me alegra que Glass esté disfrutando de la lectura. Ha sido un pasatiempo sorprendentemente difícil para mí conseguir que otras gemas lo adopten. Party se encogió de hombros. Una vez que todos se hayan calmado, creo que habrá más gemas interesadas. ¿Es tu clarividencia la que habla o simplemente conoces tu tesoro? Soy yo quien conoce mi tesoro, confirmó. Después, una expresión de melancolía cruzó su rostro. Aunque siento que puede ser una de mis últimas predicciones derivadas de ese conocimiento. Al ver mi mirada de confusión, explicó. Con esta graduación, todos se dispersarán. Se acabaron los tiempos en que todos permanecían cerca unos de otros. Sin embargo, me siento más feliz que nada. Es una sensación interesante. Bueno, en cierto modo ganaste, señalé. Después de tanto tiempo haciendo todo lo posible para mantener a todos a salvo del imperio, lo has hecho lo mejor posible. Todos están en un planeta donde todos los aceptan, tienen un diamante que se preocupa por ellos y los respalda, y pueden ir y hacer lo que quieran. Es triste verlos partir, pero verlos partir tan felices es prueba de que hiciste bien tu trabajo. Me miró fijamente por un momento antes de soltar una risita suave. Pareces bastante seguro de eso. Parpadeé y me di cuenta de cuánto se relacionaba lo que había dicho con mi vida anterior. Después de mirar a mi alrededor y ver que no había nadie lo suficientemente cerca como para escuchar bien, me encogí de hombros. Sí, bueno, no era exactamente lo mismo que lo que tienes, pero tenía algo parecido. Yo era el mayor de mis hermanos y normalmente el que se quedaba a cargo y era responsable de ellos. Como dije. No es exactamente lo mismo, pero es parecido. Una breve expresión de sorpresa cruzó el rostro de Party ante mi descarada referencia a mi vida pasada. Supuse que tu reunión con Morganita y Perla había ido bien cuando todos continuaron como si nada hubiera pasado, pero no esperaba que fueras tan abierta conmigo. Me encogí de hombros. Es agradable no tener que censurarme tanto. No es que fuera realmente muy bueno en ello para empezar. Estoy bastante seguro de que la única razón por la que he sobrevivido tanto tiempo es porque a la gente no le importa o simplemente atribuye todo a mi rareza. Después de todo, soy bastante raro. Pero basta de hablar de mí, ¿qué planea hacer exactamente todo el mundo? Party resopló ante mi descarado cambio de tema, pero siguió la corriente. Casi todos reclamarán un lugar propio en el asentamiento de la Isla Máscara. Las estructuras básicas están todas terminadas y las comodidades menos esenciales estarán terminadas en un futuro próximo. Sin embargo, hay algunas gemas que han decidido quedarse en Ciudad Playa, entre ellas Rubí Fundido, Cristal de Montaña y yo. Las demás se quedan porque han hecho amistad con humanos que viven allí o porque quieren intentar vivir entre ellos más plenamente. Algunas de ellas, yo, Cristal de Montaña y Rubí Fundido, incluidas, se unirán a las gemas de cristal de forma más permanente, pero hay algunas que simplemente quieren vivir libremente aquí. ¿Ya tienen todos lugares donde quedarse? Si no, estoy segura de que a Morganita le encantaría tener la oportunidad de diseñar una extensión de la casa de Rose o incluso un lugar completamente nuevo. Las demás ya han adquirido un lugar de residencia en el pueblo. Mientras que Rubí Fundido, Cristal de Montaña y yo hemos solicitado una de las habitaciones de invitados de Rose para nuestro propio uso. Ya encontraremos una solución más permanente más adelante. Tarareé en señal de asentimiento y asentí. ¿Así que solo ustedes se unirán a las gemas de cristal? Party negó con la cabeza. Somos las únicas que pretendemos residir aquí a tiempo completo, pero casi la mitad de nosotras planeamos trabajar con las gemas de cristal con regularidad. Bismuto ha estado preparando planes de entrenamiento para las gemas no combatientes entre nosotras y Garnet ha estado preparando planes de patrulla para aquellas de nosotras que estamos listas para ayudar a encontrar más gemas corruptas. ¿Y el resto de ustedes?
La mayoría de ellas pretenden quedarse en la Isla Máscara para relajarse en el futuro previsible, pero algunas planean aventurarse ocasionalmente para ver más del planeta que hemos pasado tanto tiempo aprendiendo. Algunas incluso planean simplemente irse a explorar el mundo y solo comunicarse con la Isla Máscara cuando se encuentren dentro del alcance de una plataforma de teletransporte. Frunció el ceño y negó con la cabeza. Son las que más me preocupan. Sí, pero no puedes obligarlas a quedarse tranquilas y seguras. No ahora que han probado la libertad. Sí. Pero eso no hace que sea más fácil de aceptar. Hice una mueca y busqué algo para cambiar de tema. ¿Qué hay de 0SM? Eso provocó un pequeño resoplido que no llegó a ser una risa mientras volvía su atención hacia mí, su expresión dejando bastante claro que sabía lo que estaba haciendo. Está indecisa en este momento. Si bien ha reclamado un lugar en el asentamiento de Isla Máscara, también está bastante claro que no tiene intención de abandonar Ciudad Playa por el momento. Estoy seguro de que puedes imaginar por qué. No me sorprende demasiado. ¿Tienes alguna idea de lo que podría hacer cuando nos vayamos? Party suspiró y negó con la cabeza. No estoy muy segura de qué hará entonces. Pasa poco tiempo con el resto de mi tesoro, e incluso antes de venir aquí, no interactuaba mucho con 0SM. Era menos peligrosa que muchas de las demás. Se podía contar con que se quedaría en su agujero y poco podía hacer para ayudarla. Incluso las otras espinelas de cromita a menudo no sabían cómo animarla. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Me alegra que 9JL y ella se hayan hecho amigas. Le ha sentado bien. Ya sea que se quede en Beach City o vaya a Mask Island, estoy segura de que intentará estar aquí cuando regreses. Me gustaría que pudiéramos llevarla con nosotros o ver si 9JL podría quedarse aquí, suspiré y negué con la cabeza. Quizás. Pero dudo que te vayas por mucho tiempo. Después de todo, has venido 2 veces en menos de 10 días. Estoy segura de que tu próxima visita no tardará mucho. Su expresión se ensombreció un poco. Aunque la próxima visita llegue poco después de que el Imperio se entere de todo lo que está pasando aquí. Hice una mueca, pero asentí. Sí. Ese día llegará. Probablemente antes de lo que me gustaría. Negué con la cabeza e hice un gesto hacia donde la fiesta seguía animada. Pero por ahora, ¿qué tal si simplemente disfrutamos del momento? Una leve sonrisa cruzó mi rostro. Además, si Rose todavía está en el tanque de agua, me gustaría intentarlo. Party rió y asintió antes de unirse a mí para dirigirse al tanque de agua. Capítulo 131. De nuevo en la carretera mucho antes de lo que cualquiera de nosotros, incluyendo a 9JL, hubiera deseado, nuestro tiempo en la Tierra llegó a su fin. Por suerte, lo que quedaba de nuestro tiempo transcurrió sin mayores problemas. Los seres de colores diferentes se dispersaron sin inconvenientes, Lápiz no intentó escapar y el clúster permaneció en silencio. Nuestras últimas semanas estuvieron llenas de excursiones por el mundo, encuentros con amigos y tiempo dedicado a esas pequeñas cosas que no podíamos conseguir en el Imperio. Pero, como todo lo bueno, llegó a su fin. Como era de esperar, la gente se reunió para despedirnos. Lo que no era esperado, sin embargo, era la enorme cantidad de personas que querían desearnos un buen viaje. Esperábamos ver a las gemas de cristal, a nuestros amigos humanos y a algunos de los seres de colores diferentes. En cambio, casi todo el contingente de seres de colores diferentes, junto con una sorprendente cantidad de humanos con los que apenas había hablado, si es que alguna vez lo había hecho, se acercaron para desearnos lo mejor. Lo que parecía convertirse rápidamente en otra fiesta callejera, dado que solo 4 personas se despedían, dejando a todos los demás con mucho que hacer entre ellos. No hace falta decir que nuestras despedidas fueron bastante largas. Por suerte, la mayoría de mis despedidas fueron sencillas, rápidas y directas. Si bien no tenía nada en contra de la mayoría de las personas que vinieron a despedirse, tampoco tenía mucho que decirles más allá de buenos deseos. Aunque hubo un buen número de seres extraños cuyas despedidas también incluyeron agradecimientos entre lágrimas por haberlos traído a la Tierra y haberles extraído promesas de que todos estaríamos a salvo allí. Party Sapphire, Mountain Glass y Molten Ruby tuvieron despedidas más largas. Party, en particular, tuvo una despedida larga, ya que le agradecí por ayudarme con mis problemas. No es que ninguna de las dos dijera explícitamente cuáles eran esos problemas. Algo que me divirtió descubrir que Molten Ruby y Mountain Glass parecían conocer muy bien. La mayoría de las despedidas de las gemas de cristal siguieron una línea similar, aunque un poco más larga.
Garnet, Amethyst, Bismuth y Crystal Pearl solo conversaron durante 1 o 2 minutos antes de pasar a otros asuntos. Rose, por supuesto, tuvo una conversación más larga conmigo al despedirnos, aunque mucho menos complicada que la última vez que me despedí de ella. Esta vez no hubo mensajes de última hora para Spinel, ni consejos bien intencionados de mi parte. Solo algunas bromas leves, mezcladas con una súplica menos sarcástica de lo que creo que pretendía, sobre no traer tantas sorpresas la próxima vez. Por supuesto, mentí descaradamente diciendo que haríamos todo lo posible para no causar grandes revuelos la próxima vez que pasáramos por allí. Tampoco mencioné que, en todo caso, intentaríamos lo contrario. Nuestro próximo proyecto de ayuda a las gemas de cristal sería intentar conseguir un poco de esencia del resto de los diamantes para intentar curar al menos a algunas de las gemas corruptas. Claro que, dado lo difícil que sería conseguir cualquier cantidad de esencia sin una muy buena razón, una parte de mí pensó que tal vez lograría cumplir mi promesa de no traer nuevas sorpresas. Mi buen humor se desvaneció rápidamente cuando me alejé de Rose y vi a Lapis mirándome fijamente. A pesar de nuestra pequeña salida, no había hablado mucho con Lapis desde entonces. Entre que siempre necesitaba que la cuidaran y no le entusiasmaban nuestras salidas habituales, le parecían aburridos los edificios humanos y deprimentes los de gemas en ruinas, generalmente nos habíamos mantenido distanciados. Aparte de nuestra conversación, no teníamos mucho que decirnos. O al menos eso creía hasta ahora. Decidí que era mejor averiguar qué era lo que hacía que Lapis me mirara fijamente, así que me encogí de hombros y me acerqué a ella. Hola. ¿Cómo estás? Me miró fijamente durante unos segundos más antes de suspirar. Solo estaba pensando. Me estabas mirando fijamente solo por pensar. Hizo una mueca, pero no lo negó. Esta es mi última oportunidad. ¿Para qué? Me lanzó una mirada cansada y murmuró algo entre dientes antes de desplomarse. Para decidir si seguir el plan del zafiro de color extraño. Parpadeé confundida por un momento antes de recordar la sugerencia de Parit sobre cómo manejar el destino de Lapis. ¿De verdad estás pensando en hacerlo? No obtuve una respuesta inmediata. En cambio, solo resopló y apartó la mirada. Finalmente, casi tan bajo que no pude oírla, respondió. Tal vez sí. Eso es, dejé la frase inconclusa, sin estar segura de qué decir. Mis propias sensibilidades personales colocan la regeneración justo por debajo de la muerte. Doblemente cuando se trataba de mí personalmente porque no tenía idea de si también afectaría mis recuerdos humanos. Al mismo tiempo, sabía que esa no era precisamente una opinión compartida por la gema imperial promedio, aunque sospechaba que muchos de ellos cambiarían de opinión rápidamente si fueran ellos los que se rejuvenecieran y no otra persona. Incluso con Algondita eliminando solo ciertos recuerdos, seguía siendo una pérdida. ¿Estás seguro? Parece una decisión bastante importante. Otro resoplido escapó de sus labios mientras se volvía hacia mí. ¿Qué tengo que perder realmente? Preguntó. ¿Miles de solares atrapada en ese espejo? ¿Apenas pudiendo mantenerme entera porque mi gema estaba agrietada? Pasé casi tanto tiempo atrapada en ese espejo como fuera de él. Si ese color extraño es cierto, y pueden borrar ciertos recuerdos, entonces tal vez sea lo mejor. Me estremecí ante su tono cada vez más alto. Abrí la boca para intentar refutar sus palabras, pero no me salió nada. Si bien nunca había tenido la desgracia de estar en una situación ni remotamente parecida a la de Lapis, sabía que había mucha gente que borraría con gusto años de recuerdos con tal de no tener que lidiar con ellos. Peor aún, la situación de Lapis no era de esas en las que se puede borrar lo bueno junto con lo malo. La mayor parte, si no todo, el tiempo que pasó en ese espejo había sido una sucesión de momentos malos y peores. Sin apenas rastro de algo realmente bueno. Finalmente, logré recomponerme. Aunque borrarás todo y pudieras volver a ser quien eras antes de tu encarcelamiento, eso no cambiaría el hecho de que tendrás que lidiar con las... Dejé la frase inconclusa mientras buscaba la palabra adecuada. Consecuencias, supongo, de tu encarcelamiento. Ya sea porque el imperio aún conserva registros que te catalogan como rebelde, o porque quieren averiguar cómo sobreviviste al ataque final del diamante al planeta. Consecuencias cuya existencia nadie está seguro, replicó Lapis. Esa afirmación me valió una mirada inexpresiva y poco impresionada. ¿De verdad crees que el imperio te recibiría con los brazos abiertos? Si te aceptaran como destrozada, nadie se habría fijado en las afirmaciones de Dianite sobre tu rebeldía para comprobar si tenían razón o no.
Si aún está por aquí, tal vez pueda aclarar las cosas, pero dudo que esté dispuesta a asumir el riesgo de admitir públicamente su error. Sobre todo si Morganite tiene razón y se lo inventó todo para algún estúpido juego político. ¿Qué? Preguntó Lápiz al instante, entrecerrando los ojos. Ante mi parpadeo confundido, entrecerró aún más los ojos. ¿Dianite fue quien me declaró rebelde? ¿Sí? Dije con vacilación. No, supongo que nadie más lo habría sabido. Negué con la cabeza y volví a concentrarme en Lápiz. Encontramos información sobre ti mientras buscábamos prisioneros rebeldes que pudieran estar escondidos en algún lugar. Destacaste entre los demás por no mostrar ninguna inclinación rebelde previa, siendo la única marca en tu contra un informe bastante especulativo de Dianite. Un ceño fruncido se extendió por el rostro de Lápiz mientras apretaba los puños temblorosos. Esa de segunda categoría, llena de inclusión, un pedazo de grava. Supongo que la conocías. Lápiz me dirigió una mirada fulminante que solo vaciló un poco cuando levanté las manos en señal de rendición. Llevaba un buen rato diciéndome que tenía que bajar el ritmo. Una risa cansada y quebrada brotó de ella mientras se desplomaba y se agarraba la cabeza con las manos. Claro que era ella. Cambiaría su propia perla por un rubí si pensara que le reportaría algo. Parpadeé, sin estar seguro de si debía ofenderme por la expresión de Lápiz. ¿Es esto un argumento a favor o en contra de volarte la cabeza y volver al imperio? Pregunté finalmente. Murmuró algo entre dientes durante unos instantes, pero no dijo nada concreto. Sin saber qué decir y sin querer interrumpirla, permanecí en silencio mientras procesaba esta nueva información. Finalmente, tras casi un minuto de furia, se enderezó y me dirigió una mirada cansada. Es un argumento en contra de volver, dijo secamente. Me lo imaginaba, pero no quería darlo por sentado. Suspiró de nuevo y miró las estrellas, sin decir nada. Sabes, probablemente esta no sea la última oportunidad que tengas de hacerlo del borrado de memoria y volver al imperio. Volveremos en algún momento de los próximos 10 solares. Si para entonces estás decidida a tomar esa opción, podríamos llevarte con nosotros. Me pareció extraño asegurarle a Lápiz que la muerte de una personalidad menor seguiría siendo una posibilidad, pero estaba bastante segura de haber visto un breve destello de gratitud en su rostro al oír mis palabras. Otro suspiro escapó de sus labios mientras se volvía hacia mí. Buena suerte de vuelta en el imperio, dijo antes de darse la vuelta y empezar a alejarse. Mientras seguía su trayectoria, finalmente me di cuenta de que Garnet estaba observando desde la distancia, probablemente siendo la que estaba a cargo de Lápiz en ese momento. Fruncí un poco el ceño al preguntarme cuánto, si acaso algo, de lo que había sucedido había sido Garnet viendo algo, apostando a que yo fuera yo misma e hiciera algo que, con suerte, fuera bueno, o si simplemente estaba siendo paranoica. Negando con la cabeza, me giré para seguir mi camino por la fiesta. Tenía que despedirme de algunas personas más. Despedidas que, por suerte, resultaron ser mucho menos inciertas que la de Lápiz. Nota estándar. 002. Estoy muy seguro de que esta historia no es mía, pero sí estoy muy seguro de que el audio y por consiguiente este video también es mío. Así que si ves esto en otro canal que no sea el fan de todas las historias, pues me lo robaron. Malditos ladrones, aprendan a trabajar ni que hacer un copia y pega de esta en la historia original en la aplicación Locuendo fuera tan difícil. Te invito a ver esto en mi canal, el fan de todas las historias, de seguro es mejor verlo allá y también podrías encontrar otras historias que te gusten tanto como esta. Y ya que estás, dale like y suscríbete por favor. Capítulo 132. Volver a casa decía algo sobre nuestro último viaje de regreso a casa desde la Tierra que me sentí tan aliviado de que no hubiera pasado absolutamente nada importante. Claro, no había razón para creer que algo pudiera pasar, pero ese primer viaje de 3 meses a casa, sumado al susto de Diamante Amarillo, me había dejado paranoico. Algo que sentí que compartían Morganita y Perla, dada la forma en que se relajaron un poco al ver a Azul 3. Sonriendo, me acerqué y las abracé rápidamente. Algo que correspondieron de inmediato. No tengo ganas de pasar la mayor parte del tiempo lejos de ustedes otra vez, expliqué. Eso, como era de esperar, hizo que me abrazaran un poco más fuerte y me mantuvieran allí hasta que finalmente sentimos el sordo golpe de la nave aterrizando en el patio trasero. Nos separamos a regañadientes, pero con la velocidad que sabíamos que era necesaria mientras todos nos movíamos a una formación más aceptable imperialmente. A mi lado, 9JL asintió en un momento de camaradería que realmente no me sorprendió, dada la reticencia similar que mostró al despedirse de 0SM.
Con todos en posición, la puerta se abrió y todos bajamos por la rampa de aterrizaje. Como casi siempre, el resto de la casa nos estaba esperando. Peridot con Perla Verde justo detrás de ella, y los bismutos un poco apartados. Aunque JF parecía no haber ocupado su lugar habitual en la formación que la colocaba más cerca de Peridot. Dejando de lado ese pensamiento, escuché el informe de Peridot a Morganita sobre todo lo que había sucedido mientras habíamos estado fuera. Para nuestro alivio, no había surgido nada importante. Había habido las comunicaciones habituales de 8JM sobre intentar programar más entrenamientos, así como una invitación a un torneo de rubíes. La primera hizo que Morganita le pidiera a Perla que redactara un mensaje sobre la programación de una sesión de entrenamiento y la segunda la hizo poner los ojos en blanco y murmurar entre dientes sobre los entrometidos amantes de los rubíes. Murmullos que venían acompañados de una leve sonrisa. Después de eso, hubo algunas preguntas sobre algunos de los proyectos en curso de Morganite que Peridot pudo responder sin problema. Uno de ellos requirió que fuera al lugar, algo que normalmente relataba con una leve expresión de orgullo, pero que en esta ocasión recitó con eficiencia mecánica. Entrecerré los ojos ligeramente mientras observaba a todos con una mirada fresca. Todo estaba a la altura de lo que uno esperaría al seguir los ideales del imperio al pie de la letra, pero eso no era lo que esperaba de este grupo. La intriga, y una pequeña pero presente paranoia, aumentaron aún más cuando vi que Perla Verde notaba mi creciente escrutinio de la situación. Su mano se crispó ligeramente, aparentemente en respuesta a que yo notara que ella también lo había notado. Para colmo, vi de reojo un breve movimiento de Pearl. Una rápida mirada en su dirección provocó un leve asentimiento que tranquilizó a mi gema, aunque seguía dándole vueltas a lo que había pasado mientras no estábamos. El resto del registro transcurrió sin mayores problemas. Aunque Morganite tuvo que atender varias peticiones que requerían su respuesta personal. Eso, y las señales evidentes de que algo había ocurrido, claro. Con esas señales en mente, no me sorprendió recibir un par de mensajes en mi tableta a los pocos minutos de llegar al cuartel. Uno de Pearl pidiéndome que me pusiera en contacto con Green Pearl, y otro de Green Pearl preguntándome si estaba disponible para responder algunas preguntas que habían surgido durante mi ausencia. Incluso sin el mensaje de Pearl, habría podido sentir la tensión subyacente en el mensaje de Green Pearl. Si bien no era la primera vez que me contactaba para pedirme ayuda poco después de regresar de un viaje, nunca había sido tan pronto. Lo que fuera que hubiera pasado, claramente la estaba carcomiendo de una manera que nunca antes había visto. Y eso incluía a la vez que había estado preocupada por Peridot, JF y ella misma, siendo destruida por dañar una sección del patio trasero y teniendo que reclutar a los otros bismutos para hacer un arreglo rápido. Oye, 9JL, voy a salir un rato para reunirme con Perla Verde, dije mientras guardaba mi datapad. ¿Ya? Preguntó, parpadeando sorprendida. Eso fue rápido. Me encogí de hombros. Supongo que tenía algunas preguntas importantes que hacer. ¿Estás bien aquí? Ella asintió y salí del cuartel, dirigiéndome al lugar donde siempre me reunía con Perla Verde cuando no especificaba un lugar. Era un lugar agradable, con la calidad que uno esperaría de la mansión de una gema de clase alta. Las paredes estaban cubiertas de delicadas decoraciones con ventanas que daban al patio trasero, y los muebles eran todos de alta calidad. También era una habitación que estaba casi segura de que nunca había tenido ningún uso hasta que Green Pearl y yo comenzamos a usarla para reunirnos. Para mi completa falta de sorpresa, Green Pearl ya estaba allí esperándome, mirando pensativa por la ventana abierta. Al oír que se abría la puerta, se giró para mirarme. «Aria», exclamó. No esperaba que llegaras tan rápido. Levanté una ceja mientras la miraba. ¿En serio? Estoy bastante segura de que siempre llego así de rápido a menos que te envíe un mensaje diciendo que tardaré un poco. Apartó la mirada tímidamente y su brazo se movió hacia su gema. Claro, dicho movimiento probablemente sería imperceptible para cualquiera que no hubiera comenzado a prestar atención a los micromovimientos comunes de las perlas, pero para mí seguía siendo bastante notorio. ¿Es realmente así? ¿Tan mal? No pude evitar preguntar. Sus ojos se abrieron un poco ante mi pregunta antes de que se desplomara. Te has vuelto bastante hábil en eso, admitió cansada. Bueno, me encogí de hombros. Tú y Pearl me han estado dando mucha práctica. Y sea lo que sea que esté pasando, te tiene lo suficientemente estresada como para que estés fallando mucho. Me acerqué a ella y coloqué un brazo reconfortante sobre su hombro. Algo que requirió un poco de transformación para lograrlo.
Para mi alivio, se relajó un poco con ese contacto. Desafortunadamente, ese alivio no fue el precursor de una explicación real que yo esperaba. Decidiendo que presionar un poco era mucho más probable que me llevara al punto más rápido, dejé caer mi brazo y fingí una expresión pensativa. Muy bien entonces. Entonces, algo te está desconcentrando. Realmente desconcentrando. Probablemente tenga algo que ver con Peridot y JF. Bueno, hay algo más en lo que está pasando, balbuceó Perla Verde sin mucha convicción. Cierto, dije asintiendo para mí misma. Me di la vuelta y comencé a caminar de un lado a otro de la habitación. Sea lo que sea, tú estás preocupada, pero ellos no. O al menos no lo suficiente como para entrar en pánico durante nuestra pequeña sesión informativa. Dejé de caminar y miré por la ventana. Pero también parecían estar tratando de mantener la distancia entre ellos. Así que es algo que los involucra a ambos, algo que te preocupa. Tal vez algo como, no lo es. Interrumpió Perla Verde antes de cubrirse la cara avergonzada por su arrebato. Por mi parte, solo pude quedarme allí mirándola sorprendida. Estaba bastante segura de no haberla oído alzar la voz nunca antes. Y mucho menos gritar así. Vaya, entonces esto es bastante grande. Me preguntaba algo. Dijo rápidamente. Sin embargo, lo que no llegó rápidamente fue lo que supuestamente se preguntaba. ¿Y lo que te preguntabas es? Pregunté con tono incisivo. Me preguntaba, sus ojos se dirigieron brevemente hacia la ventana antes de volver a enfocarse en mí. ¿Cómo es cuando estás fusionada con 9JL? Parpadeando, deliberadamente no miré por la ventana. Preferí dejarla pensar que podría haber pasado por alto ese pequeño desliz. Algo que estaba segura de que solo tenía una posibilidad de funcionar debido a lo obviamente estresada que todavía estaba. Sería bastante fácil simplemente saltar por la ventana y ver qué estaba pasando afuera, pero sin saber, ante la situación, dudaba en tomar medidas drásticas por el momento. Encogiéndome de hombros, me acerqué a uno de los sofás y me subí. Una vez sentado, palmeé el cojín que tenía al lado, en concreto, el cojín que le impediría obstruir la ventana al sentarse. Muy bien, siéntate y te lo cuento todo. Perla Verde pareció extremadamente aliviada de que no la estuviera presionando sobre lo que estaba sucediendo y se sentó inmediatamente a mi lado. Gracias, Aria. Asentí y comencé a explicarle cómo era la fusión. También le hice varias preguntas perfectamente inocentes para intentar averiguar si quería fusionarse con Perla. Al principio pareció sorprenderla, y luego la puse extrañamente pensativa. Mientras hacía eso, también estaba usando un truco en el que había estado trabajando desde que descubrí la fusión de crisócola y topacio: crear ojos adicionales. Había sido a la vez más fácil y más difícil de lo que esperaba. Si bien crear un ojo había sido más fácil de lo previsto, procesar la nueva información era mucho, mucho más complicado. Aunque mi gema sabía que era un ojo y cómo crearlo, también esperaba dos, y añadir un tercero siempre me provocaba dolor de cabeza cuando lo intentaba. Pero incluso con esos posibles dolores de cabeza, era la herramienta perfecta para obtener un poco más de información sobre lo que estaba sucediendo. Ciertamente tenía mis sospechas, pero no quería comprometerme con nada hasta estar completamente seguro de haberlo entendido todo. Así que cuando, después de realizar varias tareas a la vez con mucho cuidado, logré abrir un pequeño ojo en el antebrazo, estratégicamente ubicado para ver la ventana, y vi a JF y Peridot mirando la habitación con curiosidad, no me sorprendió del todo. La forma en que cada una se había apropiado de una esquina de dicha ventana para estar lo más lejos posible la una de la otra mientras observaban fascinadas mis descripciones de la fusión fue un poco más sorprendente, pero no precisamente impactante. Desafortunadamente, mi preocupación por intentar descifrar qué tramaban Peridot y JF me hizo perderme lo que había dicho Perla Verde. Algo que solo noté cuando repitió mi nombre con bastante insistencia. Negando con la cabeza, dejé que mi ojo transformado desapareciera y dirigí toda mi atención hacia ella. Lo siento, me disculpé con una pequeña reverencia sentada. Una variante específica de la reverencia de disculpa que Perla me había enseñado cuando intentaba aprender a hacer la reverencia correctamente para tranquilizar a Perla Verde. Casi me sentí un poco mal por haberla usado para calmarla antes de atacar. Aunque no lo suficiente como para borrar una leve sonrisa de mi rostro al verla relajarse un poco. Me preguntaba si Peridot y JF querían entrar a escuchar. Parecían bastante interesadas desde la ventana, dije mientras señalaba con el pulgar en su dirección. Aún sin poder verlas, podía imaginar fácilmente la expresión de sorpresa en sus rostros.
Después de todo, no podía ser muy diferente de la de Perla Verde. Capítulo 133. El meollo de la cuestión. Por suerte, Peridot y JF no necesitaron más persuasión para entrar en la habitación. Si no fuera por lo abatidos que parecían al entrar por la ventana, me habría costado mucho no reírme de la situación. Dejando de lado esos pensamientos, me levanté, pasé junto a ellos hasta la ventana y la cerré. Entre la distancia y el sorprendentemente buen aislamiento acústico de los edificios de gemas, estábamos lo más a solas posible sin tener que buscar otra habitación. Con la seguridad asegurada, me giré hacia donde Peridot y JF me observaban nerviosamente. Con una leve risita, les indiqué que se sentaran. Terminaron sentándose a ambos lados de Perla Verde. Aunque eso fue solo después de que casi se hubieran sentado uno al lado del otro, cuando Perla Verde se movió ligeramente, aparentemente por costumbre. Solo cuando se detuvieron un momento, ella volvió a su sitio y les permitió ocupar sus lugares a cada lado. Negando con la cabeza, empecé a caminar de un lado a otro por un momento. Me tomé un tiempo para ordenar mis ideas y dejarlas reposar en silencio. Finalmente, cuando decidí cómo abordar el asunto, rompí el silencio. Bueno, voy a exponer algunas cosas sobre lo que creo que está sucediendo. Siéntanse libres de interrumpirme cuando quieran. Miré a los miembros de mi audiencia en busca de objeciones y, al no encontrar ninguna, continué. Peridot y JF. Ustedes dos hicieron algo. Algo que las hace dudar en acercarse demasiado, pero no algo que les impida trabajar juntas. Las miré, pero no obtuve respuesta. Asintiendo para mis adentros, reanudé mi paseo mientras seguía hablando. Sea cual sea este gran misterio, pensaron que yo podría tener alguna idea al respecto. Pero, por alguna razón, decidieron que no podían acudir a mí directamente. Así que arrastraron a Perla esto. Usaron sus reuniones regulares conmigo para intentar que hiciera las preguntas cuyas respuestas querían. Porque seguramente no sospecharía si mi Perla Junior las hiciera. Volví a mirarlas. ¿Es cierto? JF y Peridot parecían nerviosas ante mi resumen, aparentemente bastante preciso. Grim Pearl, por otro lado, las miró a las dos antes de volver a mirarme. Simplemente tenían curiosidad por saber qué, comenzó, pero JF la interrumpió. No, está bien, Pearl, dijo JF mientras negaba con la cabeza. Arya tiene razón. No deberíamos haberte involucrado en esto así. Peridot asintió levemente, evitando mirar a JF. Tarareé y las observé a todas de nuevo durante unos instantes antes de juntar las manos. Así que. Un gran misterio. Algo verdaderamente misterioso. Una comisura de mis labios se curvó hacia arriba al ver que Peridot y JF seguían pendientes de mis palabras. Algo que les involucra a ustedes dos. Algo que Pearl claramente sabe. Algo sobre lo que ustedes dos pensaron que yo sería la persona más indicada para preguntar. Tienes un amplio conocimiento sobre diversos temas, se defendió Peridot rápidamente. La señalé. Punto. Bajé la mano y la miré fijamente. Contrapunto. Pearl sacó a colación un tema justo después de mirarlas por la ventana. Algo que surge cuando dos gemas están cerca la una de la otra. Miré fijamente a las dos, dejando que mi mirada se detuviera en la distancia entre ellas. Algo que se frustra fácilmente si las dos gemas deciden mantenerse a una buena distancia la una de la otra en todo momento. Las tres gemas parecían bastante nerviosas ahora. Aunque Peridot era, por mucho, la líder en términos de inquietud. JF venía en un cercano segundo lugar con Perla Verde reclamando un claro último lugar. Un último lugar que estaba bastante segura de que solo conservaba gracias a su extenso conocimiento de lo loca que estaba. Después de todo, si estaba perfectamente feliz de actuar como Perla Junior para Perla, y como Perla Senior para ella, quién sabe con qué más estaba igualmente de acuerdo. Finalmente, fue Peridot la que estalló primero bajo el silencio. Saltó del asiento que había reclamado, los dedos flotantes de sus potenciadores de extremidades temblando. Fue mi culpa. No debería haber presionado cuando sentí que comenzaba. Soy la única que debería ser castigada. Como era de esperar, JF se puso de pie rápidamente para comenzar a declarar su propia culpa, y como Peridot era inocente de cualquier mal. Por muy morbosa y divertida que fuera la escena, no quería que gritaran lo suficiente como para que alguien pudiera oír nada. Una vez más, aplaudí, aunque esta vez con una explosión añadida para ahogar sus voces alzadas. Una vez que se logró el silencio, miré a JF y a Peridot. Primero, la confirmación. Ustedes dos se fusionaron. Las dos apartaron la mirada con culpabilidad, pero no dijeron nada. Sí, lo hicieron, dijo Perla Verde.
Sus manos, a pesar del claro esfuerzo de su parte, temblaban ligeramente mientras me miraba, con una esperanza desesperada en sus ojos de que las cosas saldrían bien. Muy bien. Siguiente parte. ¿Alguna de ustedes tres realmente cree que voy a dejarlas a merced del imperio por eso? Yo. El rubí que lleva con orgullo su título de perla honoraria y ayuda regularmente a recopilar datos para informes detallados. Perla Verde se relajó visiblemente al ver confirmadas sus esperanzas, mientras que Peridot y JF simplemente me miraron fijamente antes de apartar la mirada con culpabilidad. Hay una diferencia entre tus acciones y las nuestras, negó Peridot, aunque su gema claramente no estaba involucrada. Tus rarezas nunca han comprometido tus deberes como guardia de Morganita. En todo caso, han mejorado tus capacidades al protegerla mejor de ataques indirectos y aumentar la cohesión del hogar. Schorl no proporciona ningún beneficio práctico. Dijo con una leve mueca. Me giré para ver a JF asintiendo a regañadientes, de acuerdo con la evaluación de Peridot. Suspiré y me froté el puente de la nariz. Distraídamente, un pensamiento cruzó mi gema para preguntar si Morganita y Perla alguna vez tenían dolores de cabeza o si era solo algo psicosomático provocado por mi pasado humano. Peridot. JF. Ustedes dos tienen tanto tiempo libre que, a menos que decidan correr por ahí como Schorl casi todo el tiempo, estoy segura de que aún podrían mantener una eficiencia perfecta en sus roles asignados. Dejé caer mi mano mientras les dedicaba una pequeña sonrisa. En todo caso, tener algo que ustedes dos disfrutan ayudará a su eficiencia. Una moral más alta suele ser una gran ventaja después de todo. Una vez más, fue Peridot quien tenía la expresión de sorpresa más exagerada en su rostro de las tres. JF lo hizo mejor que ella en la ronda de miradas preocupadas, probablemente porque ya se sentía mucho más cómoda con sus propias pequeñas rarezas que Peridot. Grim Pearl, por supuesto, logró asegurar un obvio tercer lugar con solo una expresión de alivio complacido en su rostro en lugar de sorpresa. ¿Eso es todo? Preguntó JF esperanzada. ¿Está bien? Hice una mueca. Desafortunadamente, no es tan simple. No me importa. Pero eso no significa que Schorl pueda correr por la mansión a su antojo. Esto es, desafortunadamente, algo que debe mantenerse en privado. De lo contrario, alguien que realmente haga cumplir esas leyes podría venir y ninguno de nosotros quiere eso. Dirigí una sonrisa torcida hacia Peridot. Después de todo, no creo que alguien así aceptaría tu argumento de que mis deficiencias son útiles como razón suficiente para dejarme escapar del castigo. Tomé aire hondo y lo exhalé lentamente mientras las miraba a las tres. Pero mientras ustedes dos estén a salvo con esto, no tengo ninguna objeción. Y si quieren, no le diré a nadie al respecto. Hice una pausa y me alegré de ver las expresiones de alivio tentativo en los rostros de Peridot y JF. En realidad, PV y ¿qué saben de esto? JF hizo una mueca y apartó la mirada. No. Éramos solo nosotras tres cuando sucedió. Peridot me estaba ayudando con uno de mis proyectos y. Se interrumpió y se encogió de hombros. PV ha estado tratando de averiguar qué pasó cuando notó lo diferente que estaba actuando, pero aún no hemos explicado nada. Estaba diciendo que Peridot y yo hemos estado pensando en otras cosas últimamente. Solté una risita y negué con la cabeza. Seguro que no les hizo mucha gracia. JF respondió con un encogimiento de hombros avergonzado. Encontraré la manera de controlarlo. Podrían volver a lo que hacían antes, señalé. Bailar así solo llama la atención. Y ahora que saben lo que se siente al fusionarse, imagino que podrán interactuar sin problemas y evitar fusionarse incluso si la conexión ocurre en público. ¿Es realmente tan fácil? Preguntó Peridot. La miré confundida por un momento antes de darme cuenta. ¿Se han estado alejando solo porque les preocupa fusionarse si se rozan accidentalmente? Peridot apartó la mirada con un rubor avergonzado. JF no parecía tan avergonzada, pero apartó la mirada mientras se frotaba la nuca con timidez. Estábamos, un poco preocupadas, explicó JF. Peridot asintió y se abalanzó sobre la explicación de JF. ¿Sí? Ninguna de nosotras se había fusionado antes y no sabíamos cómo funcionaba. ¿Qué pasaría si nos fusionáramos de nuevo o no pudiéramos separarnos? Así que esperaste a que apareciera alguien con experiencia real en fusiones, dije asintiendo. ¿Sí? La verdad es que no estoy muy segura de si la fusión entre gemas diferentes funciona igual que entre gemas del mismo tipo, pero era mejor que arriesgarnos a cometer un error mientras nos faltaba información. Dijo Peridot.
Bueno, no puedo decir con certeza si la fusión entre gemas diferentes es distinta a la de la misma gema, mentí. Pero no veo ninguna razón por la que lo sería. Sin embargo, ahí no terminó el interrogatorio. Mientras que JF parecía bastante satisfecha con mi creencia de que su fusión entre castas diferentes era perfectamente segura, Peridot quería un poco más de convencimiento. El convencimiento tomó la forma de repasar todo lo que habían sentido y pedirme que lo comparara con lo que yo había pasado en mi fusión con 9JL. Finalmente, después de casi 2 horas de exhaustivo interrogatorio, Peridot se convenció de que todo iba a salir bien. Ya veo, dijo Peridot lentamente. Tras un momento de reflexión, se giró hacia JF y dio unos pasos hacia ella. Con una lentitud exagerada que rozaba lo cómico, se quitó un potenciador de extremidades, extendió la mano y la colocó sobre el brazo de JF. Al ver que no se fusionaban de inmediato, se animó y sonrió. ¡Excelente! Tenías razón, Arya. Me miró. Gracias por tu ayuda. Siempre un placer ayudar, dije con una sonrisa. Dicho esto, todavía tenemos algo de qué hablar, Morganita. Los tres se estremecieron ante eso. Una parte de mí quería simplemente decírselo aquí y ahora. Pero al mismo tiempo, no quería dar esos pasos sin al menos dejar que Morganita y Perla dieran su opinión. Además, Peridot, JF y Perla Verde parecían bastante abrumadas con lo que ya estaban asimilando. Añadir el hecho de que nuestra dueña era tan divergente como ellas y más no me parecía una bomba que soltar todavía. Tomando una decisión, levanté las manos. No le diré nada si no quieres. No es mi secreto para compartir y todo eso. Pero, si logro averiguar su postura sobre este tipo de cosas, ¿estás de acuerdo con que se lo diga? Si lo supiera, podría llevarte con nosotras en algunos de esos viajes a los planetas abandonados y darte más espacio para que Shorl corra libremente. Peridot y JF intercambiaron una mirada durante unos instantes. Eso sería bueno, dijo JF. Peridot asintió a regañadientes. Si estás completamente segura de que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que esto nos perjudique, puedes decírselo. Asentí solemnemente. Prometo que esto solo saldrá a relucir si estoy completamente segura de que lo aceptará sin problemas, dije mientras decidí avisarles a Morganita y Perla en cuanto nos reuniéramos a solas en un lugar seguro. Gracias, Arya, dijo Peridot. Ahora, tengo que volver a algunas cosas. Dicho esto, salió corriendo de la habitación. Sí, yo también, dijo JF mientras salía rápidamente de la habitación tras Peridot. Me quedé mirando la puerta que habían dejado y negué con la cabeza. Sutil, ¿no? Perla Verde suspiró y asintió, pero había una sonrisa en su rostro. Simplemente están aliviadas de que sus preocupaciones fueran infundadas. Se puso de pie e hizo una reverencia. Gracias por tu ayuda, dijo mientras también comenzaba a irse. Sin embargo, al llegar a la puerta, se detuvo y se volvió hacia mí. Al principio no dijo nada, claramente insegura de si debía expresar lo que pensaba. Finalmente, se decidió a hablar. Ya sabes que Morganita lo aceptará. Aunque estaba segura de haber hecho todo lo posible por no mostrar nada, fue suficiente para que Grimpearl sonriera y asintiera. Gracias de nuevo por todo. Dicho esto, salió de la habitación. Asentí para mis adentros mientras sacaba mi tableta y le enviaba un mensaje a Morganita solicitando una reunión. Si bien no esperaba convocar una reunión para discutir planes futuros tan pronto, no podía decir que estuviera decepcionada. Capítulo 134. Presentación de informes. Ni qué decir tiene que Morganita y Perla estaban bastante curiosas por saber de qué tenía que hablar con ellas cuando les envió un mensaje diciendo que había recordado algo que necesitaba contarles. Ni siquiera había pasado un solo día y ya tenía algo que discutir con ellas. Incluso cuando nos preguntábamos qué hacer con respecto a la misteriosa advertencia de Rodolita, había pasado bastante tiempo entre nuestro regreso y mi visita a su habitación. ¿Se trata de lo que tenía tan agitada a Perla Verde?, preguntó Perla en el momento en que la puerta se cerró tras de mí. Sí, dije asintiendo. Resulta que Peridot y JF se fusionaron mientras no estábamos. Ambas me miraron con los ojos muy abiertos durante unos instantes antes de parpadear, recomponerse y asentir. Por mucho que sorprenda que las gemas del Imperio crucen la línea de esa manera, si alguien que conocíamos iba a hacerlo, probablemente serían Peridot y JF. O 8JM y sus rubíes. Supongo que si alguien aquí se hubiera fusionado, habrían sido ellas, dijo Morganita, expresando mis pensamientos al respecto.
Me sorprende más que estuvieran en una situación en la que pudieran fusionarse y lo hicieran, admitió Perla, con una mano en la barbilla mientras pensaba en cómo se había producido su fusión. Todo lo que dijo JF fue que estaban trabajando juntas en uno de sus proyectos. Supongo que se concentraron lo suficiente como para sincronizarse correctamente y, cuando una de ellas lo notó, lo intentó sin saber qué era. Probablemente Peridot, coincidió Perla asintiendo. JF al menos está al tanto de la fusión entre bismutos. Nunca se esperaría que Peridot se fusionara sin recibir ninguna información al respecto. Morganita tarareó en señal de acuerdo por un momento antes de detenerse al darse cuenta de algo. ¿Por qué me lo dijeron a mí en lugar de venir ellas mismas? Ellas tampoco querían contármelo directamente, pero no eran muy buenas ocultando cosas cuando Peridot hizo que Perla Verde empezara a preguntarme sobre la fusión. Una vez que les saqué la historia, les dije que solo te lo contaría cuando estuviera segura de que no te enojarías con ellas por esto. Simplemente no mencioné que ya sabía cómo reaccionarías. Aunque Perla Verde sí lo sospechaba. Morganite soltó una risita corta antes de asentir. ¿Y cuándo les harás saber que me lo contaste? Me encogí de hombros. No lo sé. Pensé que la próxima vez que prepararas un bonito planeta abandonado para que lo visitáramos, les avisaría y vería si querían venir para que pudieran fusionarse sin tener que esconderse en la habitación de Peridot. Les da la oportunidad de adaptarse antes de que les sorprendamos con algo más. Además, le da a Schor la oportunidad de estirar bien las piernas. Por lo visto, solo se fusionaron una vez y desde entonces han estado en pánico. ¿Schor, ese es el nombre de su fusión? Preguntó Perla. Sí, confirmé. ¿Tuviste la oportunidad de verla? No. Aunque no me sorprendería que Peridot y JF sean Schor ahora mismo. Ambas estaban bastante ansiosas por irse una vez que les dije que no tenían nada de qué preocuparse. Probablemente ayudó que la habitación en la que estábamos tuviera una ventana al exterior que habían estado usando para intentar espiarnos a Perla Verde y a mí. No es precisamente el mejor lugar para fusionarse. Perla se encogió un poco al oír que en realidad no había visto nuestra escurridiza nueva fusión. Supongo que no. Aunque espero que podamos verlas la próxima vez que salgamos a algún lugar seguro. Ojalá, asentí. Ah, y cuando mencione que les dije a ustedes dos y que están de acuerdo con que se fusionen, ¿cuánto podría revelar para ayudarlas a adaptarse? Imagino que escuchar que las tres cruzamos la línea de ese tabú en particular hace un tiempo las ayudaría a calmarse bastante. No tengo ningún problema con eso, dijo Perla. Morganita asintió. En efecto. Aunque probablemente pasará algún tiempo antes de que tengamos la oportunidad de llevarlas a algún lugar y revelar nuestras propias fusiones. Una mueca cruzó su rostro. Todos los que me enviaron mensajes también le ordenaron a Peridot que les avisara cuando regresara y todos exigen respuestas. La mayoría son bastante simples, aunque consumen tiempo. Y 3 de ellos son de gemas que han tenido cambios repentinos de opinión sobre cómo deberían verse sus edificios y están exigiendo cosas que requerirán bastante trabajo de rehacer. Su mueca se desvaneció. Y 8JM ya me ha pedido que la visite tan pronto como pueda para que pueda evaluar cómo ha ido el entrenamiento de 9JL. Y probablemente para intentar que te lleve al próximo torneo al que llevará a sus rubíes. Ah, sí, Peridot mencionó algo sobre un torneo. ¿Es algo que 8JM te pregunta mucho? Casi siempre que nos reunimos con ella y al menos 2 veces por mensajes entre esos encuentros, refunfuñó Morganita. 8JM está muy ansiosa porque te luzcas por alguna razón. Quizás las gemas con las que suele reunirse allí no creen que existo de verdad. Sugerí. Quiero decir, las probabilidades de que no me mencione al menos en relación con la mejora de su propio rubí son bastante escasas, y apuesto a que hay algunas gemas por ahí que piensan que se lo está inventando. Probablemente le pregunten por qué nunca asisto a esos eventos si soy tan buena como dice. Morganita refunfuñó un poco antes de encogerse de hombros. Supongo que tiene sentido. Pearl, que había estado pensando en silencio mientras Morganite y yo hablábamos de 8JM, eligió ese momento para intervenir. Tal vez deberíamos ir a esos torneos. Cuando Morganite y yo la miramos confundidas, ella explicó. Si 8JM lo desea tanto como para seguir pidiéndoles, tal vez acceder a ello nos dé la oportunidad de pedirle algo a cambio. Tiene una red de contactos mucho más sólida que la tuya, dijo asintiendo a Morganite. Morganite resopló, pero no negó su propia red personal, bastante limitada.
A pesar de su buen trabajo construyendo cosas, su falta de interés en la política no la había llevado a intentar obtener influencia o favores de nadie más allá de lo mínimo indispensable. ¿Qué tipo de cosas podríamos pedir? Esencia de diamante, afirmó Pearl sin rodeos. Cuando Morganite y yo la miramos fijamente, ella retrocedió un poco. O mejor dicho, información al respecto. Dudo que ella realmente pueda obtener acceso a algo que pueda simplemente entregar, pero siempre que se presente adecuadamente, tal vez con el deseo de crear algo acorde con la tecnología de la Era 1, podría ayudar en el proceso de adquisición de algo. 8JM podría ser útil con eso, asentí. El rostro de Morganita se torció a través de varias emociones, principalmente distintos grados de molestia, antes de que suspirara y asintiera. Sí, lo será, accedió. ¿Estás segura de que no podemos intentar obtener el apoyo de 8JM de otras maneras? No tengo ningún deseo de mezclarme con todas las demás gemas que estarán en este evento y que todas intenten que te intercambie con ellas. Hice una mueca ante eso. Si bien dudaba que todas las gemas en un evento así quisieran intentar agregarme a su séquito, no dudaba que habría al menos algunas. Aunque ya lo había vivido antes, seguía sin ser agradable que me miraran como si fuera un caballo de caza que se puede intercambiar sin dar su opinión. Es una lástima, pero no es nada que no hayamos vivido antes. Lo único que se me ocurre es que intentes ganarte su confianza mencionando que ambos entrenáis con vuestros rubíes. Aunque sacar el tema sin que suene a chantaje y sin delatarte del todo será complicado. Ya veremos, refunfuñó Morganite. Contactaré con 8JM y le haré saber que estaré disponible para reunirme con ella para otra sesión de entrenamiento con Rubiesen. Sacó su tableta de datos e hizo una mueca. Unos 15 planetas. Me estremecí con compasión. Bueno, supongo que eso pasa cuando estamos fuera tanto tiempo. Morganita asintió con fastidio. Sí. Una vez que haya resuelto todo eso, veremos qué se hace con 8JM. Y si no se me ocurre cómo intentar conseguir su apoyo, supongo que podré lidiar con un montón de gemas al azar intentando convencerme de que separarme de ti es lo mejor para mí. Oye, no es tan malo, la consolé. Después de todo, a cualquier eventual que te invite 8JM, ella también va. Así que estoy segura de que cualquier gema que asista a esos eventos ya está bastante familiarizada con una Morganita que se opone categóricamente a intercambiar cualquiera de sus rubíes. Eso provocó una risita divertida mientras Morganita me lanzaba una mirada burlona. No soy ni de lejos tan mala como ella. Por supuesto que no, asintió Perla. A lo que Morganita respondió con un asentimiento alegre. Un asentimiento que rápidamente se transformó en una mirada de traición cuando Perla continuó. Eres mucho peor. Una sonrisa burlona cruzó su rostro. Después de todo, 8JM ya ha intercambiado rubíes antes, y al menos estaría dispuesta a escuchar cualquier petición, aunque sea muy improbable que la acepte. No creo que tú estés dispuesta siquiera a considerar ninguna petición para Aria. Morganite la miró fijamente, con una mirada de desaprobación durante unos instantes antes de ceder con un asentimiento a regañadientes. Sí, bueno, supongo que puedes tener razón. Yo también te quiero, Morganite, dije con una sonrisa. Naturalmente, esta pequeña digresión rápidamente se convirtió en un descarrilamiento total de cualquier cosa productiva. Después de todo, aunque no habíamos estado separadas por mucho tiempo, todas estábamos ansiosas por aprovechar cualquier oportunidad que pudiéramos para pasar tiempo relajándonos juntas. Capítulo 135. Reuniones. Ahora que habíamos regresado a Blue Tree, me enfrenté una vez más a mi viejo enemigo, el exceso de tiempo libre. Tiempo que llenaba con sesiones de entrenamiento con 9JL, paseos aleatorios por el patio trasero para simplemente vagar o hablar con los bismutos, alguna que otra conversación con Green Pearl, momentos con Morganite y Pearl, y, por supuesto, cualquier proyecto que mi mente errante pudiera captar. Esta vez, se trataba de jardines de infancia y la creación de gemas. Todo comenzó con mi curiosidad sobre qué tenía de diferente la esencia de diamante con la que habíamos intentado, sin éxito, curar la corrupción, pero la cosa se descontroló rápidamente. Desafortunadamente, resultó que había mucha información que o bien no existía, o a la que no tenía acceso. A pesar del beneficio inmenso que supondría comprender por qué algunos planetas podían dar vida a las gemas, no encontré nada que siquiera insinuara que alguien estuviera investigando el tema. Uno pensaría que encontrar una manera de convertir asteroides al azar en mini guarderías valdría la pena el esfuerzo, pero, a menos que simplemente no tuviera acceso a la información, aparentemente se consideró mejor dispersarse y seguir buscando planetas que funcionaran.
También faltaba información sobre qué se hacía con la esencia de diamante para prepararla para la inyección. Sabía muchas generalidades vagas sobre cómo funcionaban las cosas, pero era como tener solo información de la charla sobre cómo se hacen los bebés cuando buscabas un curso de biología de nivel universitario. Mi conocimiento se reducía a: la esencia de diamante se inyecta junto con la semilla de datos que le da a la gema su conocimiento y eventualmente sale una gema. Sin cronogramas, sin mecánica en el proceso de inyección, nada sobre cómo se determina el tipo de gema creada, solo un montón de nada. Cuando llegué a mi 15º día de búsqueda frustrada, con mis fracasos minando mi ánimo poco a poco, 9JL sugirió que tal vez Peridot podría ayudar. Una buena solución simple que yo, en mi obstinada visión de túnel, no había considerado. Todo eso me llevó a estar parada frente a la puerta de Peridot, tratando de decidir si debía llamar. Por supuesto, le había enviado un mensaje avisándole que pasaría a menos que tuviera algún inconveniente. Desafortunadamente, el mensaje no había recibido respuesta, ni rechazo ni aceptación. Después de unos instantes, decidí llamar y ver qué pasaba. Si estaba en casa, tal vez respondería. Si no, obtendría lo que necesitaba para irme con mi curiosidad satisfecha. Para mi sorpresa, la puerta se entreabrió ligeramente al primer golpe, revelando a Perla Verde. Aria, dijo mientras me miraba. Me temo que Peridot está ocupada ahora y no puede ayudarte en nada por el momento. Parpadeé mientras la miraba y ataba cabos. Te pillé, dije asintiendo y con una leve sonrisa. Una sonrisa que se amplió cuando Perla Verde pareció ligeramente confundida por mi respuesta. Bueno, cuando Peridot esté abierta, dile que tengo algunas preguntas que quiero hacerle. Nada demasiado importante ni serio. Solo una idea que he estado siguiendo por curiosidad últimamente. Dejé que mi sonrisa se desvaneciera y la miré con expresión más seria. Además, un pequeño consejo para el futuro. Eso de abrir la puerta y dar una respuesta inmediatamente antes de que siquiera te pregunten, diciéndole a una gema que no tiene por qué estar aquí. Negué con la cabeza. No es una buena manera de disipar sospechas. Perla Verde palideció ligeramente ante mis palabras. Abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra, mientras intentaba decidir si debía negar lo que insinuaba o no. Bueno, si eso es todo, te veo luego. Dije mientras me daba la vuelta, una sonrisa creciendo en mi rostro mientras hacía una apuesta conmigo mismo sobre lo que podría pasar después. Apenas logré dar un par de pasos antes de que la voz de Grimpearl sonara detrás de mí. En realidad, hay algo que estoy viendo en lo que podrías ayudar, dijo. Me tomé un momento para borrar mi sonrisa triunfal por haber tenido razón antes de darme la vuelta. Claro, ¿quieres tener esta conversación en otro lugar, o está bien en la habitación de Peridot? Miró hacia algo, o más probablemente alguien, escondido junto a la puerta y asintió. Dentro de la habitación de Peridot está bien. Asentí y me dirigí de nuevo a la puerta. Cuando llegué allí, Grimpearl se hizo a un lado y la abrió lo suficiente para dejarme entrar. Como era de esperar, lo primero que noté al entrar en la habitación fue a Schorl. Como era de esperar, era alta. Más alta que cualquiera de las dos fusiones de gemas en las que había participado. Su cabello era relativamente parecido al peinado de Peridot, pero ahora estaba compuesto por las rastas multicolores de JF y terminaba en una corbata con varias rastas que sobresalían por la parte superior, lo que le daba un aspecto similar a la mitad superior de una zanahoria arcoíris. Sus brazos se dividían a la altura de los codos en dos brazos superiores, uno de los cuales estaba cubierto con los potenciadores de extremidades de Peridot y jugueteaba nerviosamente con los dedos flotantes. 4 ojos me miraban con nerviosismo mientras esperaba que dijera algo. Vaya, no me esperaba esos colores, dije distraídamente mientras mis ojos recorrían algunas manchas de colores mal mezclados que se parecían más a la tez irregular de Party que a lo que estaba acostumbrado a ver en las fusiones. Ver esos colores discordantes me hizo preguntarme por qué nunca había visto eso en Goldstone o Rhodonite. ¿Se debió a una mayor sincronía entre los componentes, o simplemente al hecho de que todos los involucrados estaban perfectamente de acuerdo con la fusión entre castas y dispuestos a que la mezcla se produjera sin problemas? Ajena a mis cavilaciones, Schorl bajó la mirada hacia una mancha particularmente prominente en su brazo izquierdo. Sí, bueno, la fusión no parece manejar muy bien los diferentes colores de Peridot y JF. Su expresión nerviosa se desvaneció un poco mientras miraba su otro par de brazos. Aunque parece estar mejorando. Estos brazos ahora son de un solo color en lugar de ese desastre. No te preocupes por eso, la aseguré. Cuando esas dos se acostumbren más a esto, estoy seguro de que todo se mezclará naturalmente.
Me miró por unos instantes antes de asentir. Quizás en algunas fusiones más me fusionaré por completo. Dejando todo eso de lado, es un placer conocerte, dije mientras le sonreía. Ah, el placer es mío, respondió Schorl rápidamente. Su expresión vacilaba entre alivio y preocupación. Al ver que todavía estaba al menos un poco insegura sobre cómo manejar las cosas, decidí simplemente volver a lo que originalmente había venido a hacer. La normalidad de la petición la ayudaría a actuar con normalidad o la impulsaría a actuar de forma más proactiva mientras me preguntaba por qué me tomaba las cosas con tanta calma. Bueno, sé que le envié el mensaje a Peridot, pero ya que estoy aquí, pensé que también podría preguntarte a ti. ¿Sabes algo sobre jardines de infancia? ¿O cómo se hacen las gemas? Si no, ¿tienes acceso a algún sistema que lo haga? Schorl me miró confundida durante unos instantes. Mientras tanto, por el rabillo del ojo, pude ver a Perla Verde disimulando magistralmente su diversión. Bueno, al menos supuse que era diversión lo que disimulaba, aunque solo fuera de Schorl. Si bien no estaba segura, estaba casi 95% segura de que el tic en su boca y el ligero movimiento de sus manos indicaban una diversión que era mejor mantener en silencio por ahora. Era algo que veía en Perla con la suficiente frecuencia como para estar bastante segura de entender lo que estaba comunicando. Sin saber de la casi segura diversión de Perla Verde, Schorl negó con la cabeza mientras me miraba con el ceño fruncido, desconcertada. ¿Eso es todo? Eso es todo, confirmé. Para eso vine aquí y no veo por qué conocerte cambiaría eso. Schorl me miró fijamente un momento antes de que una sonrisa de alivio finalmente apareciera en su rostro. Por supuesto, murmuró para sí misma. No sé nada sobre jardines de infancia ni sobre cómo se hacen las gemas, dijo disculpándose. ¿Por qué? Curiosidad, mentí. Me di cuenta de que realmente no sabía qué se necesita para hacer una gema. ¿Por qué ciertos planetas son viables para ellas y por qué la mayoría no lo son? Así que investigué lo que tenía a mi alcance y no encontré mucho. Schorl tarareó mientras una mano se llevaba a la barbilla y la otra empezaba a teclear en las pantallas proyectadas por sus implantes. Al principio, la curiosidad dominaba su expresión, algo que poco a poco se tiñó de leve fastidio. Tras 10 minutos tecleando, asintió para sí misma y cerró las pantallas. Hay, frustrantemente poca información disponible sobre la creación de gemas en sistemas públicos. Te he enviado las credenciales y conexiones a lo que he podido acceder, pero necesitarías credenciales de principiante para cualquier otra cosa, y no creo que pueda pedírselas sin una razón válida. Saqué mi tableta y revisé lo que Schorl me había enviado. A primera vista, nada parecía que fuera a solucionar mis problemas, pero quizás tendría suerte. Bueno, es más o menos lo que esperaba. Gracias, Schorl. Guardé la tableta y le asentí con gratitud. Bueno, a menos que haya algo de lo que quieras hablar, me iré y te dejaré que retomes lo que estabas haciendo antes de que te interrumpiera. Comenzó Schorl mientras me giraba. Cuando volví a mirarla, desvió la mirada. Gracias, de nuevo. Por aceptarme tan fácilmente. Incluso después de que se lo contaras a Peridot y a JF, no pude evitar preocuparme de que las cosas fueran diferentes si me vieras. Si vieras lo diferente que soy. Sonreí. De nada. Solo recuerda que ser diferente no es malo y disfruta siendo tú misma. Schorl asintió y se movió a un lado de la habitación que no sería visible desde el pasillo cuando se abriera la puerta. Quizás te vea de nuevo pronto. Me reí entre dientes. Quizás, asentí. Algo que, especialmente considerando los plazos que las gemas solían ver como pronto, era casi una certeza. Mi salida de la habitación transcurrió sin problemas. Perla Verde me hizo una leve reverencia de agradecimiento mientras abría la puerta para dejarme salir. A lo que respondí con una reverencia, espero que apropiada. Una sonrisa cruzó mi rostro cuando la puerta se cerró por completo tras de mí. Claro, esperaba que Schorl estuviera un poco más dispuesta a hablar conmigo sobre sí misma y sobre cómo JF y Peridot estaban manejando la fusión, pero aún así me alegró ver que parecía estar llevando las cosas bien. Encogiéndome de hombros, saqué mi tableta de datos y emprendí el camino de regreso al cuartel. Tal vez tendría algo listo antes de que Morganite terminara sus tareas y todos fuéramos a ver a 8JM. Lo dudaba, pero de todos modos tenía curiosidad por averiguarlo. Nota estándar. 003. Bueno, este es el fin del video, espero que les haya gustado y no olviden dejar su like y suscribirse.